¿Quieres tejer esta belleza? No busques más. Te traigo el tutorial más completo para crear a Génesis. Sin secretos, te explico paso a paso desde el cuerpo base hasta los toques finales. Es mucho más fácil de lo que parece. Cada vuelta, cada detalle, todo está grabado, para que no te pierdas nada. Esta es la guía ideal para principiantes. Bienvenidos a Amigurumis Castillo. Para desactivar los subtítulos que miras aquí, vas a dar clic en la pantalla y te va a salir una ruedita en la parte superior derecha. Le vas a dar clic en esa ruedita y luego se te va a abrir esta pestaña. Donde dice abajo de velocidad y reproducción, abajo está español, hay una flechita, le das clic ahí, a esa flechita. Y aquí puedes tú traducir al idioma que desees o simplemente donde dice desactivar subtítulos le das clic y mira, a ti ya no te salen nada de subtítulos. Les voy a dar la lista de materiales que necesitamos para realizar esta muñequita. Entonces miren, vamos a utilizar primero, este video es completo. Vamos a realizar desde el cuerpo base, los detalles de la cara, su cabello y todo su outfit en un solo video para que ustedes no se estén perdiendo buscando las partes, ¿no? Bueno, vamos a utilizar el color piel que sería para todo su cuerpo base, el color piel. Ahora vamos a utilizar blanco para su vestido y este detalle de sus vinchitas. Color amarillo para la vincha de la margarita y estos detalles de su falda. Tono nuez para sus botitas, miren, ¿no? Y este tono café para la parte de arriba de su vestido, miren, y también para este detalle de la suela del zapato, solo este detalle, de ahí todo lo demás es color nuez. Necesitamos este color de aquí, miren, este café clarito para su bufanda, ¿ya? Y estamos utilizando también otro tipo de estambre que sería sintético para su cabello. Miren, este de aquí, aquí se llama cristal. Es más o menos de unos 4 milímetros de grosor, es bastante gruesa. Estamos utilizando dos tonos, café oscuro y este color café claro, ¿ya? Y este mismo color, estambre cristal estamos utilizando para hacer este detalle de los pelitos. Nada más que este es color blanco hueso. Y luego lo vamos a peinar con un cepillito de alambre que es para amigurumis, ¿ya? Simplemente ya les indico en el paso a paso. Eso sería en cuanto a los estambres. Ahora, en cuanto a los accesorios, me refiero a los ojitos. Estamos utilizando un par de ojitos de 8 milímetros a 1 centímetro puede ser. El blanco de sus ojos es el mismo estambre de aquí. El hilo único de bordar que estamos utilizando es el de la boquita, que mide aproximadamente la mitad de 1 milímetro. Y este estambre de 1 milímetro de grosor, que sería para el detalle de sus cejas, párpados y pestañas y la parte de abajo también. Y también unos botones para la parte de atrás del vestidito, miren. Aquí tiene estos botones, son 5 botones los que necesitamos de más o menos de 9 a 1 centímetro, de 9 milímetros a 1 centímetro de diámetro, ¿no? Todo lo que sería el estambre para tejer el cuerpo, el vestido, los accesorios es de 2 milímetros de grosor. Vamos a utilizar un crochet de 1.75 y vamos a utilizar lo básico que sería el relleno, la aguja larenera, separador de vueltas, silicona caliente, tijeras y un pedacito de cartón para su suela. Eso serían en cuanto a los materiales para realizar a esta muñequita. Y bueno, vamos a iniciar. Bueno, vamos a utilizar un ganchillo, como les dije, de 1.75 milímetros y vamos a iniciar realizando pues la cabecita. Para ello vamos a realizar un anillo mágico, miren, de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5,
y 6. Vamos a cerrar este anillo mágico. Ahorita que me miro en la cámara me veo que aquí, de lo que ayer me quemé cocinando. Ahorita recién me veo. Como cuando uno hace tan rápido las cosas, a veces ni se da cuenta de que se ha quemado, de que se ha cortado, de todo, miren. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hacer un punto bajo. En la siguiente vuelta vamos a hacer un aumento, perdón. Vamos a hacer una fila de aumentos, o sea, 2 puntos bajos en un mismo punto. Entonces voy a hacer 6 aumentos. Ya hice 1, y 6. Y aquí yo ya tendría 12 puntos, porque al iniciar hicimos 6 puntos en un anillo mágico, que es este de aquí. Luego hicimos aumentos, entonces un aumento en cada puntito serían en total 12 puntos, ¿no? Ahora sí vamos a iniciar con la siguiente vuelta y para ello vamos a hacer un punto bajo. Y aquí pues ya vamos a comenzar, vamos a poner ya el marcador, separador de vueltas, ¿no? En el primer punto que hicimos de ahorita. En el siguiente punto, o sea, en el segundo punto yo voy a hacer un aumento. Entonces yo voy a repetir este patrón de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vueltita y pues hasta ahí ya tenemos 18 puntos, ¿no? Vamos a continuar, vamos a la siguiente vuelta y vamos a iniciar realizando un punto bajo, ¿no? En el siguiente punto voy a hacer otro punto bajo y en el tercer punto voy a hacer un aumento. Entonces voy a repetir este patrón de 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahora vamos a continuar. Vamos a la siguiente vuelta a realizar un punto bajo. Ponemos el separador. Hacemos, ya hice un punto, vamos, 2 puntos, 3 puntos, estoy haciendo un punto en cada punto. Y en el cuarto punto vamos a hacer un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 3 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos ya 30 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto. Voy a hacer ahorita un punto. En cada punto estoy haciendo ya. Hice 1, vamos, 2, 3, 4 y en el quinto punto sería un aumento. Entonces voy a hacer el patrón de 4 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 36 puntos. Ahora vamos a continuar. Vamos a hacer un punto bajo. Ponemos el separador de vueltas y voy a tejer un punto. En el siguiente punto vamos 2, 3, 4, 5. Y en el sexto punto hacemos un aumento, ¿no? Vamos a repetir este patrón de 5 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 42 puntos, ¿no? Ahora sí vamos a continuar, vamos a hacer un punto bajo, vamos, en el siguiente punto 2, vamos 3, 4 y así vamos en cada punto 5, 6 y en el séptimo punto sería un aumento de puntos bajos. Y vamos a hacer este patrón de 6 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 48 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a tejer 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el octavo punto un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 7 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 54 puntos. Vamos a la siguiente vuelta.
Y vamos a hacer un punto bajo. Dos puntos, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos, 6 puntos, 7 puntos y 8 puntos. Y en el 9º punto vamos a hacer un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 8 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 60 puntos. Ahora vamos con la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto. Vamos a poner el separador de vueltas. Vamos a hacer 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos, 5, 5, 6 puntos, 7 puntos, 7, 8 puntos, 9 puntos. Y en el 10º punto vamos a hacer un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 9 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer toda esta vuelta y hasta ahí tenemos 66 puntos. Ahora vamos a tejer un punto en cada punto, estos 66 puntos, y vamos a levantar 12 vueltas de altura. Listo, miren, yo ya terminé de hacer mis 12 vueltas de altura. Miren, así ya me creció la cabecita. Bueno, ahora sí vamos a hacer la siguiente vueltita. Déjenme revisar mis apuntes. Ya, vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 5. Luego vamos a hacer 7 aumentos. 1, 7. Ahora vamos a realizar 10 puntos bajos. 1 y 10. Y volvemos a repetir 7 aumentos de puntos bajos. 1 y 7. Y finalmente nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto hasta llegar al final de la vuelta. En total nos debe salir aquí 37 puntos. Listo, miren, ya terminé de tejer mis últimos puntos que me faltaban tejer, los 37 puntos. Y aquí terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 80 puntos. Porque hicimos en total 7 aumentos aquí, 7 aumentos acá, en total 14 aumentos. Y como teníamos 66 puntos anteriormente, más 14, serían 80 puntos. Si tú eres en cambio de las personas que colocas los ojitos antes de cerrar la cabecita para poner la seguridad atrás, pues te voy a explicar en este punto, ¿ya? ¿Cómo lo vas a colocar? Ya. Primero, tú vas a encontrar aquí. Estos son los aumentos que hicimos, ¿no es cierto? Hicimos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 puntos y aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 aumentos. De este grupo de aumentos a este otro grupo de aumentos tenemos 10 puntos de separación. Entonces vamos a encontrar el centro, que serían 5. Cuentas 1, 2, 3, 4 y 5. Este es el quinto y vas a subir 1 y 2 filas. Vas a colocar en esta fila, como esta es la mitad aquí, ¿no es cierto? Los ojos van a tener 6 puntos de separación, ¿ya? Entonces le voy a girar así el tejido. Aquí es la mitad, ¿ya? Entonces, como van a tener 6 puntos de separación, tú vas a recorrer de este lado 1, mira, 1, 2, 3 y 4 y colocas el ojo para que se vea 3 puntos libres, porque si tú solamente recorres, obviamente el ojito, mira, aquí le voy a sacar aquí le colocas el ojo, mira, para que se vea 1, 2 y 3 del centro. Y luego vas a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y vas a colocar aquí el otro ojo, ¿no? Entonces colocas aquí el otro ojito. Entonces déjame ponerle el otro ojito para que ustedes
puedan mirar. Si tú colocas de esta manera como yo te estoy indicando, mira, vas a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos visibles, ¿ya? Entonces ahí tú vas a colocar los ojos y obviamente le pones las seguridades. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es vueltas de altura. Y vamos a hacer en total 4 vueltas de altura de estos 80 puntos. Listo, miren, yo ya terminé de realizar estas 4 vueltas de altura de los 80 puntos. Miren, aquí ya se formó las mejillitas, miren, se está formando el perfil. Ahora vamos a iniciar con las vueltas de disminución. Vamos a empezar a cerrar ya la cabecita, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un punto. Vamos aquí a tejer 11 puntos. 2, 11 y una disminución. Y vamos a repetir este patrón de 11 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final nos van a sobrar 2 puntos y en estos 2 puntos vamos a hacer una disminución. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y como les decía, nos va a sobrar 1 y 2 puntos. Y en esos 2 puntos yo voy a hacer una disminución. Miren, así, de esta manera. Y aquí déjenme ver, nos quedarían 73 puntos, ¿no? Ahora vamos a la próxima vuelta y vamos a hacer 10 puntos bajos. Voy a hacer 1 y 10. Y aquí voy a hacer una disminución. Y voy a repetir este patrón de 10 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final me va a sobrar solo un puntito y ese puntito lo voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 67 puntitos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer 9 puntos bajos. Vamos, 1 y 9 puntos. Y vamos a hacer una disminución. Y este patrón de 9 puntos bajos y una disminución lo vamos a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final me va a sobrar este puntito y este lo voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 61 puntos. Ya estamos cerrando de a poco. Vamos a continuar y vamos a hacer 8 puntos bajos. Aquí voy a hacer un punto. Vamos, 2 y 8 puntos. Y vamos a hacer una disminución invisible. Y este patrón de 8 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final me va a sobrar este punto y este lo voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 55 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer 7 puntos bajos. Aquí voy a hacer 1, 7 y una disminución. Y vamos a repetir este patrón de 7 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final me va a sobrar un punto y ese lo voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 49 puntos. Ahora sí, seguimos realizando las vueltas de disminución y vamos a hacer en total aquí 6 puntos. Ya hice 1 y 6. Y vamos a hacer una disminución. Y vamos a repetir este patrón de 6 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final nos va a sobrar un punto y ese los vamos a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 43 puntos. Ahorita vamos a hacer una pausa porque vamos a rellenar, pero solo le vamos a rellenar hasta aquí, hasta la mitad. Nada más. Luego, a lo que cerremos un poquito más, continuamos pues cerrando esta parte para que no se nos abra mucho los puntos, ¿ya? Entonces vamos a rellenar solo hasta aquí.
Listo, miren, ya le rellené, como les dije, hasta la mitacita nada más. No rellenen mucho, o sea, no le hagan que esto ceda porque se abren los puntos, solamente hasta que, miren, de la forma, nada más, ¿no? Bueno, vamos a continuar y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer aquí. Y vamos a hacer 5 puntitos, ¿ya? 1 y 5 y una disminución. Y este patrón de 5 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final me va a sobrar este puntito y ese lo voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 37 puntos. Ahora sí, vamos a la siguiente vuelta y vamos a tejer 4 puntos, 4 puntitos. Listo. Aquí voy a hacer 4 puntos. Voy a hacer 4 puntos bajos y una disminución y eso lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final me va a sobrar un punto y ese lo voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 31 puntitos. Ahora, la siguiente vuelta que vamos a hacer es 3 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final nos va a sobrar un punto y ese punto lo vamos a tejer normalmente. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos ya 25 puntos, ¿no? Si ustedes aquí en este punto quieren ir ya rellenando, lo pueden hacer. Pueden ayudarse de pinzas. Yo me ayudo mucho de unas pinzas para poder rellenar. Ya les voy a indicar cuáles. Estas pinzas de aquí, miren. Son unas pinzas que tenía ahí en las herramientas, entonces es mejor así. A veces como que cuando está el tejido más cerradito, meterle y a veces le forzamos. Si ustedes aquí en este punto desean ya irle rellenando, lo pueden hacer. Yo me voy a esperar a la próxima vuelta para rellenar. Y aquí pues vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución, pero solo lo vamos a repetir 5 veces. Al final nos van a sobrar 5 puntos y ya les voy a indicar qué hacer. Primero repitamos 2 puntos bajos y una disminución 5 veces. Listo, miren, ya repetí 2 puntos bajos y una disminución 5 veces. Al final me sobran 5 puntos. Y aquí van a hacer una disminución, un punto bajo y una disminución. Y listo, miren, aquí ya terminé de hacer esto y hasta ahí tenemos ya 18 puntos. Y aquí ya terminamos de hacer las vueltas de disminución. Y yo aquí voy a proceder a rellenarle, como les dije, despacio con esta pincita. Le voy a ir metiendo todo el relleno en esta parte de aquí para que vaya dando esa forma. No rellenen mucho para que no se les abra los puntos. De igual forma aquí ya le cortan nomás la hebra. No necesitamos dejar hebra larga ya. Aquí simplemente le cortan. ¿No? Le pueden hacer aquí una cadenita al final para que no se zafe y nada más. Y esto quedaría dentro. Entonces vamos a rellenar. Y listo, miren, ya le rellené. Como pueden ver, miren, aquí le dejé siempre el espacio que va a meterse aquí el cuellito. No rellenen mucho para que no se abran los puntos. Miren, aquí no se mira ningún punto abierto. Y también ayuda bastante cuando uno ya al final le rellena de la mitad para abajo, miren, para que no se nos abran mucho los puntos. Entonces, miren, así nos queda la cabecita. Miren este perfil muy coqueto. Listo, miren, ahora vamos a hacer los bracitos. Este es el bracito, los bracitos que vamos a hacer. Yo ya hice uno, ya les voy a replicar porque los dos son totalmente iguales. Bueno, vamos a continuar con el estambre de color piel. Y para ello vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos. Déjenme acomodar esto de acá. Un anillo mágico de 6 puntos bajos. Entonces, dentro de este anillo vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar el anillo mágico. Así, miren, de esta manera. Para luego hacer aquí unos aumentos. Vamos a hacer aumentos. Vamos a realizar 6 aumentos. 1, 6.
La siguiente vuelta que vamos a hacer es un punto bajo y aquí ya empezamos a colocar lo que sería el separador de vueltas. Vamos a hacer un punto bajo, pongo el separador. En el siguiente punto voy a hacer un aumento. Y voy a repetir este patrón de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora vamos a hacer 3 vueltas de altura de estos 18 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 3 vueltitas de altura, ¿no? Tenemos 18 puntos, recuerden. Ahora vamos a tejer 9 puntos, solo 9 puntos. Ya hice 1 y 9. Ahora vamos a hacer este dedito de aquí y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer en un solo punto 3 medios puntos altos, en un solo punto, o sea, un triple aumento de medios puntos altos. Voy 2, miren, cojo lazada, cojo otra vez lazada y tejo. Hice 3 medios puntos altos en un solo punto. Y ahora me voy a ir tejiendo normalmente estos 8 puntos bajos. Vamos, 2 y 8. Ahora iniciamos la nueva vuelta y vamos a tejer nuevamente aquí. A ver, en esta de aquí nos tocaría hacer, a ver, déjenme ver. Sí, 9 puntos. Vamos a hacer 9 puntos bajos. Ponemos el separador y voy a hacer 9 puntos. 1 y 9. Y aquí me topo con los 3 medios puntos altos que hice en un solo punto. Entonces voy a hacer una disminución triple. Entonces cojo así, como que voy a hacer un punto bajo y me quedo a medias. Luego vuelvo a ingresarme en el siguiente punto y me quedan 3. Me ingreso en el siguiente punto y me quedan 4. Cojo lazada y tejo esos 4. Y luego me voy tejiendo normalmente estos 8 puntos bajos. 2 y 8, ¿no? Entonces, miren, aquí hicimos el dedito. Le pueden ir sacando con cualquier cosita que tengan. Déjenme ver, puede ser con la punta de la tijera incluso. Le empujan un poquito así, miren, para que salga la puntada. Miren, que salga el dedito. Y ya. Y ahí estaría el dedito. Vamos a continuar tejiendo. La próxima vuelta que vamos a hacer es una disminución. Vamos a hacer una disminución. Hacemos una disminución. Ponemos el separador de vueltas. Ahora vamos a hacer 7 puntos. 1 y 7. Ahora voy a hacer una disminución. Ahora voy a tejer 5 puntos bajos. 1 y 5. Y al final voy a hacer una disminución. Así, miren, de esta manera, ¿no? Hasta aquí ya tendríamos 15 puntos, ¿no? 15 puntos bajos. Ahora vamos a iniciar la nueva vuelta y vamos a tejer 6 puntos bajos. Voy a hacer mi primer punto. Voy a poner el separador de vueltas y voy a tejer 6. Ya hice 1. Y 6. Ahora voy a hacer 2 disminuciones juntitas, 2 disminuciones seguidas. Voy a hacer 1 y 2. Aquí está la otra. Y 2 disminuciones juntitas. Ahora me voy tejiendo normalmente estos 5 puntos bajos. 1, 5 puntos bajos, ¿no? Y hasta ahí tendríamos 13 puntos, ¿no? Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a iniciar realizando un aumento de puntos bajos. Vamos a hacer un aumento de puntos bajos y voy a poner el separador de vueltas en el primer punto que hice del aumento, aquí, ¿no? Y luego me voy a ir tejiendo normalmente estos
estos 12 puntos. Anteriormente yo tenía 13 puntos. Ahorita hice un aumento y voy a irme tejiendo normalmente estos 12 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de tejer mi aumento y luego hice 12 puntos bajos. Ahora, aquí en total yo tendría 14 puntos. Ahora lo que voy a hacer son vueltas ya de altura. Miren, ya terminé de tejer esta parte, voy a hacer vueltas de altura. Antes de hacer las vueltas de altura le voy a rellenar un poquito, no mucho, miren, es un poquito nomás que vamos a rellenar. Entonces voy a empezar a rellenar aquí un poco y luego sigo tejiendo las filas de altura. Y en total aquí voy a hacer 25 filas de altura. 25 filas de altura de estos 14 puntos bajos. Si te está gustando este contenido, no te olvides de suscribirte a mi canal y de activar la campanita. Y listo, miren, ya terminé de tejer mis 25 filas de altura y aquí simplemente cortamos la hebra porque no necesitamos hebra realmente para poder unir, porque esto va luego ya unido con el cuerpo. Y miren, así nos quedan los dos bracitos. Le rellené poquito, nada más, no le relleno mucho. Miren, aquí nos quedan ya los dos bracitos, ¿no? Están del mismo, miren, del mismo tamaño, ¿no? Iguales los brazos. Entonces ustedes van a hacer estos dos bracitos antes de hacer el cuerpo. Y ahorita vamos a realizar lo que sería, miren, las piernitas. Esta es la piernita. Bueno, yo este patrón me basé en el pequeñito que hice, me basé en ese, utilizando como una regla de 3. Bueno, más adelante les debo ese video realmente. Les debo un video de cómo utilizar un mismo patrón, utilizando el mismo grosor de estambre, todo eso, el mismo crochet, pero transformarle para que se haga más pequeño el patrón, utilizando una regla de 3. Bueno, yo les debo ese video. Desde la otra vez les dije que les iba a subir, pero ya me voy a poner para ver cómo les subo, para que ustedes puedan adaptar así sus patrones, porque a veces los clientes pues nos piden tal figura, pero de tal tamaño. Entonces a veces como que no podemos, pues... queremos tener justo el patrón que sea de esa medida, entonces nosotros podemos adaptar. Entonces lo que yo hice fue eso. Primero hice el patrón pequeño y de ese patrón saqué este patrón más grande, o pueden hacer viceversa, de un grande sacar un pequeño. Y bueno, vamos a hacer esta piernita. Bueno, vamos a continuar y vamos a hacer las piernitas, ¿ya? Y para ello pues es el procedimiento básicamente del muñequito base que hicimos en el anterior video, el que salió pequeño, el de 18 centímetros. Es el mismo proceso, pero obviamente cambian, debemos hacer mucho más puntos y todo eso, pero es el mismo proceso. Bueno, vamos a hacer 8 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Vamos a hacer en la segunda cadena, contando desde el ganchillo, porque la primera no se teje, vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Y le vamos a poner el separador de vueltas en el primer punto que hicimos de ese aumento. O sea, en el primer puntito. Ya. Listo. Ahora vamos a tejer 5 puntos bajos. O sea, un punto en cada cadenita. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en la última cadenita vamos a hacer 4 puntos en la misma cadena. 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Hicimos 4 puntos en la misma cadena. Ahora vamos a tejer al lado contrario de las cadenas. Y vamos a aprovechar para ir perdiendo esta hebra, ¿ya? Y vamos a hacer 5 puntos. O sea, un punto en cada punto. Vamos, 2, 2, 2, 2, 3, 4 y 5. Y en el último puntito vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Miren, aquí estamos perdiendo esa hebra, ¿no? Miren, así ya nos quedó la primera vuelta. Jalamos esta hebrita como para que se cierre. Miren, este huequito que sabe quedar aquí, lo jalamos, ¿ya? Y continuamos perdiendo esa hebra, ¿no? Vamos a la siguiente. Aquí ya se me acabó el
el estambre ya le voy a unir con el otro. Bueno, vamos a la siguiente y vamos a hacer un punto bajo en el donde estaba el separador, donde pusieron el separador, ahí vamos a hacer un punto bajo y voy a aprovechar y sigo perdiendo esta hebra. Aquí hago un punto bajo y voy a poner el separador de vueltas. Y en el siguiente punto yo voy a hacer, que sería aquí, un aumento. Entonces, hice un punto bajo y un aumento, ¿cierto? Ahora voy a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 3, ¿no es cierto? Aquí le voy a cortar ya esta hebra que estoy perdiendo, la voy a cortar. Y miren, aquí se me acabó el estambre, le voy a... Estábamos 3 creo puntos, ¿no? Voy a unir con el nuevo estambre. Voy a unirle aquí con el nuevo estambre, déjenme encoger. Listo, ya le uní el nuevo estambre. Teníamos que hacer 5 puntos, ahorita tenemos hecho 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a repetir un punto bajo y un aumento y lo vamos a repetir 2 veces. Aquí ya hice la primera vez. Y luego hacemos la segunda. Un punto bajo y un aumento. Ahora volvemos a tejer 5 puntos bajos. 1 y 5. Al final me quedan, miren, 2 puntos y voy a hacer un punto bajo y un aumento. Y ya terminamos de hacer esa segunda vueltita, ¿no? Ahora, hasta aquí tendríamos ya 22 puntos. Ahora vamos a hacer 6 vueltas de altura de estos 22 puntos. O sea, vamos a tejer un punto sobre punto y vamos a hacer 6 vueltas de altura. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 6 vueltas de altura, ¿no? Recuerden que tenemos 22 puntitos, ¿no? Ahora sí, vamos. Les cuento que este estambre, miren, aquí justo tengo la etiqueta del estambre que sé comprar y se me ha roto aquí. Esta es, les quería indicar, Naco Denim Sport. Y miren, a mí sí me gusta esta composición, la verdad. Aunque no es 100% algodón, pero es 60% algodón, cotón y 40% acrílico. Y realmente es muy suavecito y no tiene pelusa. Miren, que sé comprar yo aquí en el Ecuador. En realidad sé comprar en Quito. Yo vivo en Tulcán, que está como a 5 horas de Quito. Entonces, como ya se me acabó, y vienen varios colores, miren. Se me acabó esta. Entonces me tocó pedir un poco más. Me mandé a traer esas. Pero me estaba diciendo el señor que va a venir otra versión, que es la misma composición, pero va a decir Naco Cotton. Entonces vamos a probar ya en los próximos tutoriales la nueva versión, a ver qué tal. Bueno, eso nomás les quería comentar. Bueno, entonces vamos a continuar y vamos a seguir pues tejiendo. Nos tocaría hacer, a ver dónde me quedé, en 6 vueltas, ya. Entonces miren, aquí, estando aquí, ¿no es cierto? Entonces lo que yo voy a hacer aquí, vamos a tejer aquí 9 puntos, verán, estamos así, ¿no es cierto? Terminamos así la vuelta, número 6. Vamos a girar el tejido así y vamos a tejer estos 9 puntos así. 1, 2 y 9, ¿no? Giramos nuevamente el tejido. Vamos a hacer una disminución normal, así, miren, quedan 3. Tomo lazada y hago la disminución. Y tejo normalmente estos 7 puntos. 1 y 7. Este es como apretadito el último punto. 7. Giro el tejido. Nuevamente voy a hacer una disminución. Miren, cojo 2 puntos y hago uno solo. Voy a tejer aquí, me tocaría hacer 6 puntos. 1 y 6 puntitos aquí.
Giro. Nuevamente voy a hacer una disminución. Miren. Y voy a hacer 5 puntos. 1 y 5. Giro el tejido. Voy a hacer de nuevo una disminución. Y voy a tejer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Miren, entonces giro el tejido, voy a tejer 2 puntos ahora, 1 y 2 puntos. Me voy a saltar un punto y voy al siguiente tejiendo 1 y en el siguiente 2. Y aquí yo ya tendría 4 puntos, ¿no es cierto? Porque hice 2 puntos, me salté un punto que no tejí y 2 puntos serían 4 puntos, ¿no es cierto? Listo. Hasta ahí estamos, ¿no es cierto? Entonces yo tendría aquí ya 4 puntos que hice, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir tejiendo en estas partes de aquí. Miren, vamos a sacar aquí en este lado 5 medios puntos altos aquí. Entonces nosotros vamos a dar la puntada aquí. Miren, si ven que aquí se forma como unas franjitas, una franja, otra franja y otra franja. Voy a darle aquí el primer medio punto. En este filito de aquí hago 1. En la mitad de este hago 2, en este filito 3, en la mitad 4 y en este filito 5. Entonces voy a hacer 5 medios puntos altos. Cojo lazada, me introduzco aquí, miren, y tengo 3, cojo lazada y tejo. Este va a ser el inicio de vuelta. Voy a poner aquí el separador de vuelta. Ya hice 1, vamos 2, vamos 3, 4, estoy haciendo medios puntos altos y 5, miren, ¿no? Ahora miren, aquí se mira como un huequito en la esquina. En ese huequito yo me voy a pinchar y voy a hacer un punto bajo y me voy a ir tejiendo 15 puntos. Si no, déjenme ver, sí, 15 puntos bajos. Hice aquí, miren, aquí ya me topo con las cadenitas y aquí es más fácil. Voy 2. Y el 15 es igual en la esquinita, miren. El número 15 aquí, en ese huequito de la esquinita. Ahora voy a hacer lo mismo que hice acá. Me voy tejiendo hasta llegar aquí 5 medios puntos altos. Me voy tejiendo, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Miren así. De esta manera. Déjenme ver mis apuntes. 5 medios puntos altos, ¿no? Ya. Y ahora me paso a la parte de acá. ¿Se acuerdan que tengo 1, 2, 3, 4 puntos? Aquí voy a hacer 4 medios puntos altos. Entonces con los 5 que hice aquí, 4 acá, serían en total 9, ¿no? Entonces ya hice 5. Vamos a coger aquí este punto. 5, 6, 7, 8 y 9. 9 medios puntos altos, miren. Así nos tiene que estar quedando, ¿ya? Vamos a la siguiente vueltita. Vamos a la siguiente vuelta. Y aquí deberíamos tener ya en total, déjenme ver cuántos puntos, 29 puntos, sí, ¿no? 29 puntos deberíamos tener. Ya, ahora vamos a continuar y nos vamos a ir tejiendo nuevamente 5 medios puntos altos. Hago 1, y 5 medios puntos altos. Ahora voy a hacer una disminución, miren, voy a hacer una disminución y luego me voy a ir tejiendo 11 puntos. 1 y 11. Ahora voy a hacer otra disminución. Aquí voy a hacer otra disminución. Así, miren, de esta manera.
Y finalmente, recuerden que aquí hicimos puntos bajos y ahora acá voy a hacer 9 medios puntos altos hasta llegar al final de la vuelta. Listo, miren. Ya hice mis 9 medios puntos altos y hasta ahí tenemos 27 puntos, ¿no? En total. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer son 7 puntos bajos y una disminución. Vamos a hacer ese patrón. Ahorita voy a tejer 7 puntos. 1, 7 y una disminución. Y este patrón de 7 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos, ¿no? Vamos a hacer la siguiente vuelta y vamos a iniciar con una disminución. Vamos a hacer una disminución y colocamos el separador de vueltas. Así, miren, de esta manera. Ahora nos vamos a ir tejiendo 18 puntos bajos. Solo hasta 18. Listo, miren, ya tejí los 18 puntos y al final me sobraron 4 puntos. En esos 4 puntos yo voy a hacer 2 disminuciones. Entonces aquí voy a hacer 1 y 2 disminuciones. Recuerden que las disminuciones que estamos haciendo ahorita, estas de aquí, siempre deben quedar atrasito en el talón, miren, ¿no? Para que vaya dando esa formita, ¿ya? Ya hice entonces 2 disminuciones y hasta ahí tenemos 21 puntos, ¿no? Ahora vamos a iniciar la nueva vuelta haciendo un punto. Vamos a poner el separador de vueltas y nos vamos a ir tejiendo 2 puntos. Ya hice 1, ahora voy 2 puntos. Ahora voy a hacer una disminución. Así, miren, de esta manera, una disminución. Ahora voy a irme tejiendo 13 puntos bajos, solamente hasta 13. Listo, miren, ya terminé de hacer los 13 puntos que les dije. Al final me sobran 4 puntos y aquí voy a hacer una disminución. Y luego voy a tejer normalmente estos 2 puntos. 1 y déjenme ponerle bien el pie. 1 y 2, ¿no? Y 2. Listo. Ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos 19 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer 3 puntos. 1. Ponemos el separador de vueltas. 1, 1. 2. Y 3. Ahora voy a hacer una disminución. Así, miren, de esta manera. Y luego me voy a ir tejiendo 9 puntos. Solo hasta 9. Listo, miren, ya tejí mis 9 puntos y me sobran 5 puntos. En estos 5 puntos yo voy a hacer una disminución. Y luego voy a tejer normalmente estos 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos, ¿no? Y hasta ahí tendríamos 17 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura, o sea, vamos a tejer un punto en cada punto y vamos a hacer 2 vueltas de 17 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltitas de altura. Ahora lo que vamos a hacer es rellenar este piecito. Le vamos a rellenar, no mucho, solamente que dé la formita, miren, que quede así la formita, ¿ya? Miren, aquí yo ya le rellené. Les debe quedar así. Miren, aquí está el taloncito. Esta curvita del talón. Aquí está el empeine. Como les digo, no rellenen mucho. Entonces, bueno, sigamos tejiendo, ¿ya? Vamos a ver, aquí se me ha metido esto. Ya. Ahora sí, mientras vamos así tejiendo, ustedes le van rellenando. Ya, ahorita vamos a empezar ya a hacer la piernita. Entonces van ustedes rellenando poco a poco. Bueno, aquí vamos a continuar y vamos a hacer un aumento
Recuerden que este aumento les debe quedar justo aquí atrás, ¿no? Arribita del talón. Si les queda muy acá o muy acá, lo que pasa es que, como siempre les digo, y perdónenme que les repita tanto, la manera de tejer no es la misma. Tenemos diferente tensión al tejer y puede ser que ustedes terminen la vuelta acá o acá. Entonces ustedes van a hacer los puntos que sean necesarios hasta llegar acá, ¿no? Ya. O si les queda muy por acá, pues les retroceden unos 2 puntitos, lo que sea necesario para que el aumento que ahorita vamos a iniciar, que es la vuelta, el inicio de vuelta, les quede ahí atrás en el centro, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a tejer ahora sí 15 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 15 puntos bajos y al final me va a sobrar un punto y en este punto del final voy a hacer un aumento. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí ya tendríamos 19 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura, o sea, vamos a tejer un punto en cada punto y vamos a tejer estos 19 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta de altura de 19 puntos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, ponemos el separador, y vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento y nos vamos a ir tejiendo 15 puntos bajos. Al final me va a sobrar un punto y luego voy a hacer al final un aumento. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 21 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura de estos 21 puntos. Listo, miren, ya tejí mi vuelta de altura, o sea, un punto en cada punto, completé estos 21 puntos, ¿no? Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, ponemos el separador, 2, 3 y vamos a tejer un aumento de puntos bajos. Un aumento. Ahora vamos a tejer 16 puntos. Al final me va a sobrar un punto y en este punto que me sobra el último voy a hacer un aumento. Listo, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos 23 puntos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura de estos 23 puntos bajos. O sea, vamos a tejer un punto en cada punto, 2 vueltas de altura. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltas de 23 puntos bajos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 puntos. Voy a hacer un aumento de puntos bajos. Luego voy a tejer 18 puntos. Al final me va a sobrar un punto y aquí voy a hacer en el último punto un aumento. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos ya 25 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura, o sea, un punto sobre punto. Vamos a tejer estos 25 puntos y vamos a hacer 2 vueltas de altura de 25 puntos bajos. Listo, ya hice 2 vueltas de altura de 25 puntos. Ahora voy a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un aumento. Vamos a iniciar con un aumento. Vamos a tejer, a ver, nos tocaría hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y repito un aumento. Hice un aumento, 3 puntos bajos y un aumento. Ahora me voy a ir tejiendo normalmente estos 20 puntos bajos hasta llegar al marcador. Listo, miren, ya terminé de hacer estos 20 puntos bajos que me faltaban de esta fila y pues hasta ahí tengo 27 puntos. Ahora voy a hacer 2 vueltas de altura de estos 27 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura de 27 puntos. Ahora voy a iniciar realizando un aumento de puntos bajos. Voy a hacer aquí la señal y voy a hacer 4 puntos. 1, 2, 3, 4 puntos. Y voy a hacer luego un aumento de puntos bajos. Así, miren, de esta manera.
y luego me voy a ir tejiendo estos 21 puntos que serían hasta llegar al marcador. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 21 puntos y hasta ahí tenemos 29 puntos en total en esta vuelta. Ahora lo que vamos a tejer es 3 vueltas de altura, o sea, un punto sobre punto, estos 29 puntos, y vamos a hacer 3 vueltas de altura. Listo, miren, ya terminé de hacer mi vueltita de altura, mis 3 vueltas de altura. Ahora vamos a empezar a rellenar un poquito, ¿ya? Listo, miren, ya les rellené un poquito, no rellenen mucho para que no se les abran los puntos, ¿no? Solo hasta donde sea necesario. Ahora sí, vamos con la siguiente vuelta y vamos a hacer 3 puntos bajos. 1. Vamos a poner el separador de vueltas. Y vamos a hacer 3 puntos. Ya hice 1, ¿no? Vamos 2 y vamos 3 puntos y voy a hacer una disminución. Recuerden que estas disminuciones les quede atrás, ¿no? Atrás de la pierna. Miren, aquí, porque aquí vamos a hacer la curvita. Entonces la disminución debe quedar atrás. Ya, hice una disminución. Vamos a hacer 2 puntos bajos. 1, 2 puntos bajos. Y luego hago otra disminución. Entonces ustedes más o menos lo que van a cuadrar es que los 2 puntos bajos que hicimos estén justo como en el centro y la disminución a un lado y la otra al otro lado. ¿Ya? Entonces ya hicimos 3 puntos bajos, una disminución, ¿no es cierto? Y luego hicimos 2 puntos bajos y una disminución. Hicimos aquí 1, 2, 3 puntos bajos, una disminución. 2 puntos bajos y una disminución. Ahora nos vamos a ir tejiendo normalmente punto sobre punto estos puntos de aquí. En total nos debe quedar hasta llegar al marcador 20 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos ya 27 puntos en total. Ahora vamos a la siguiente y vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, ponemos el separador de vueltas. 1, 1, 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a hacer una disminución. Ahora nos vamos a ir tejiendo 18 puntos bajos. Al final me van a sobrar 2 puntos y voy a hacer una disminución. Entonces, voy a tejer 18 puntos ahorita, me sobran 2 puntos y al final hago una disminución. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos 25 puntos. Ahora vamos a hacer un punto sobre punto y vamos a hacer una vuelta de altura de 25 puntos. Listo, miren, ya terminamos de hacer esa vuelta de altura. Miren, así nos está quedando la piernita de 25 puntos bajos, ¿no? Entonces, ahora ahí tendríamos, déjenme ver dónde estamos. Ya, ahí tendríamos 25, claro, 25 porque hicimos una vuelta de altura. 25, ahora vamos a hacer 15 puntos bajos. Vamos a tejer solamente hasta 15 puntos. Después ya les digo lo que vamos a hacer. Vamos a hacer 15 puntos. Listo, miren, ya tejí 15 puntos. A mí son 15 puntos porque yo me tengo que situar, miren, esa es la parte de delante de la pierna. Entonces, lo que yo voy a hacer es en total aquí 5 aumentos para hacer la partecita de la rodilla, ¿no? Entonces los 5 aumentos, miren, así está la pierna, los 5 aumentos tienen que quedarme justo al frente, ¿no? Ni muy acá ni muy acá, sino 5 puntos de aquí al frente. Si a ustedes, yo hice ahorita 15 puntos, si a ustedes les sale, están muy acá, pues retrocedan puntos, o si les falta puntos, pues aumenten, sigan, diré, no aumenten puntos, sino que sigan tejiendo hasta que justo se sitúen aquí, miren. Y aquí da 1, 2, 3, 4, 5, que serían, miren, estos 5 puntitos del centro de la pierna, de al frente. Y aquí vamos a hacer 5 aumentos seguidos. Listo, miren, ya hice mis 5 aumentos y finalmente aquí me tocaría hacer 5 puntos bajos. Al final ya me quedan solo 5 puntos para tejer. Entonces voy a tejer estos 5 puntos. 1 y 5. Y hasta ahí nosotros tendríamos 30 puntos ya. Ahora voy a hacer una vuelta de altura de estos 30 puntos. O sea, voy a tejer un punto sobre punto. 30 puntos, una vuelta de altura.
Listo, miren, ya tejí mis 30 puntos. Miren, aquí ya se va a formar la rodillita. Y bueno, acá continuamos con la siguiente vuelta y vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, un punto. Vamos, 2, 3 y 4. Y justo aquí, vean, me sitúo en la parte de atrás en el centro. Entonces aquí voy a hacer un aumento. El aumento me tiene que quedar este aumento en la parte de atrás de la pierna, ¿no? Y finalmente me voy tejiendo estos 25 puntos que me faltarían tejer hasta llegar al marcador. Y listo, miren. Aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Recuerden que aquí tenemos ya 31 puntos porque hicimos un aumento. Entonces sería 31 puntos. Bueno, ahora vamos a empezar a tejer ya solamente las vueltas de altura para hacer crecer nuestro tejido. Y vamos a tejer 15 vueltas de altura de 31 puntos bajos, ¿no? No se olviden que mientras van tejiendo van rellenando la piernita. Listo, miren, yo ya terminé de hacer aquí mis 15 vueltas, ¿ya? Entonces, ustedes la primera pierna que hagan, supongamos que esa es la primera que ustedes estén haciendo, lo que van a hacer es en la primera pierna le van a tejer 16 puntos de la nueva vuelta, solo hasta 16, y luego lo que van a hacer es cortar la hebra, miren. Yo aquí así hice en la primera pierna, terminé de hacer las vueltas, hice solo 16 puntos y corto la hebra. En la segunda pierna nos vamos a ir tejiendo una vuelta más de estos 31 puntos. Vamos a tejer una vuelta más. Listo, miren, ya hice una vuelta más. Voy a quitar este separador de vuelta. Hice una vuelta más. Entonces vamos a ubicar que estemos justo, miren la pierna así, ¿no? De lado. Entonces la vamos a doblar así bonito. Y justo vamos a ver, miren, así rectito. Que nosotros nos encontremos justo aquí. Hasta aquí, miren. A mí me faltaría 1 y 2 puntitos tejer más. Entonces ustedes se van a ubicar acá. Si es que justo ustedes al doblar les da, pues ya no hacen los 2 puntitos. Pero incluso si es que se pasan, pues vuelta destejen los puntos que sean, pero deben ubicarse aquí en la mitad de la parte de aquí de la pierna, ¿no? Entonces yo aquí le voy a hacer un puntito más, nomás le voy a hacer, no 2, un puntito más, porque ahí me parece que ya está. Déjenme doblarle así. Sí, miren, justo hay un puntito más. Entonces, un puntito más le hice, ¿ya? Ahora lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Entonces, vamos a hacer aquí una cadena y vamos a coger la pierna, la primera que hicimos, y mire cómo va así. Así, ¿no? Las piernas derechas. Entonces voy a encontrar también el centro de acá. Cojo la piernita así, miren, le aplasto, le miro que quede justo aquí y me tocaría hacer aquí. Entonces voy a pinchar ahí. Y recuerden que tenemos 31 puntos, ¿no es cierto? 31 puntos. Me voy a ir tejiendo estos 31 puntos de esta otra pierna, ¿ya? Pero el marcador lo voy a poner donde hice la cadena. Ese va a ser el inicio de la vuelta, ¿ya? Entonces aquí, como yo hice una cadenita, es que sería aquí la cadena. Esta es la cadena, ¿ya? Esa es la cadena. Entonces yo me voy a ir tejiendo estos 31 puntos. Listo, miren, yo ya tejí los 31 puntos de esta pierna. Ahora me voy a tocar aquí con donde está la cadena, al otro lado de la cadenita donde pusimos el marcador. Y ahí pues yo voy a tomar la cadenita, le voy a sacar el marcador porque me estorba. Aquí, déjenme un ratito, déjenme ponerle bien. Ya, aquí se le ve claramente la cadenita. La que hicimos, miren, acá se la ve del lado, de este lado. Miren, aquí se le ve claramente, es esta cadena. Entonces yo ahí voy a hacer un punto. En esa cadenita voy a hacer un punto. Así, ¿no? Y luego me voy a ir tejiendo los 31 puntos de la otra pierna.
Listo, ya tejí los 31 y me encuentro, aquí sería ya el inicio de vuelta, porque recuerden que hicimos una cadena, hicimos 31 puntos, tejimos un punto del otro lado de la cadena, hicimos 31 y ahora nos encontramos de nuevo con esa cadenita y la vamos a tejer normalmente. Y este es mejor dicho el inicio de vuelta, ¿no? Desde que estamos haciendo esto. Y bueno, después de poner aquí ya el separador de vuelta en el punto que hicimos la primera cadena, cuando íbamos a unir las piernas, después nos vamos a ir tejiendo. Este es el inicio de vuelta. Vamos a irnos tejiendo los 31 puntos de la una pierna, el puntito de atrás que sería de la cadena, serían 32 puntos, más 31 puntos de la otra pierna hasta llegar acá al final. Y en total tendríamos 64 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta, ¿no? Tenemos 64 puntos. Ahora vamos a iniciar la nueva vuelta y vamos a hacer una disminución. Vamos a poner el separador de vueltas y vamos a hacer 30 puntos bajos, una disminución y 30 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos 62 puntos porque hicimos una disminución acá y una atrás, entonces sería 62 puntos que tenemos, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es vueltas de altura y vamos a hacer 6 vueltas de altura de estos 62 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer mis 6 vueltas de altura de 62 puntos, miren. Así nos ha quedado la unión. Así está todo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a hacer lo siguiente y vamos a hacer 13 puntos bajos. Vamos a hacer 13 puntos bajos. Solamente hasta 13. Ya hice 13 puntos bajos. Ahora voy a hacer una disminución. Ahora voy a hacer 14 puntos bajos y una disminución. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer. Entonces les voy a repetir. Hice 13 puntos bajos, una disminución, 14 puntos bajos, una disminución. Ahora voy a repetir de nuevo eso. 13 puntos bajos, una disminución y 14 puntos bajos y una disminución. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer eso y hasta ahí tenemos 58 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura de 58 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta de altura de 58 puntos. Ahora vamos a hacer el patrón de 7 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final nos van a sobrar 4 puntos y esos 4 puntos los vamos a tejer normalmente. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 52 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es vueltas de altura y vamos a levantar en total 14 vueltas de altura de estos 52 puntos. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 14 vueltas de altura. Y bueno, ahorita lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya, vamos a hacer 24 puntos bajos y una disminución y eso lo vamos a repetir 2 veces. Eso nos va a llenar toda la vuelta. 24 puntos, una disminución, 24 puntos y una disminución. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos ya 50 puntos. Ahora vamos a hacer una disminución, 23 puntos bajos, una disminución y 23 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 48 puntos. Ahora sí, vamos a hacer una pausa y vamos a rellenar lo que nos haga falta para continuar ya la unión de brazos. Listo, miren, voy a hacerle un poquito la cámara. Ya. Miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta, ¿no? Aquí tenemos 48 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es ya la unión de los bracitos, miren, al cuerpo. Y lo primerito que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, yo terminé, miren, aquí, porque aquí era el inicio y recuerden que empezaba aquí en el centro, pero siempre se va haciendo a un lado, ¿cierto? Pero bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos primero a ubicar, miren, como está así, vamos a aplastar así, que quede justo donde, que esté en la mitad, ¿no es cierto?
Y justo aquí, miren, vamos a tomar 2 puntos de aquí y 2 puntos de acá, en total 4. Y vamos ahorita, aunque sea con el separador, vamos a marcar, ¿ya? Entonces, lo que necesitamos sacar es 4 puntos que queden aquí, justo aquí en este lado, y 4 puntos de este lado, ¿no? Simplemente así aplastando. Y ustedes miren 1, 2, 3 y 4 puntos. 1, 2, 3 y 4 puntos, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a coger y voy a zafar aquí. Miren bien, ¿no? Que estén los 4 puntos de un lado y los 4 puntos del otro lado. Déjenme recorrerle un puntito, parece que está acá. Ya, miren, entonces yo voy a zafar los puntos que sean necesarios hasta llegar aquí. Miren, ¿no es cierto? Entonces aquí es la señal donde yo cogí de 1, 2, 3 y 4, porque aquí yo voy a unir 4 puntos del brazo con 4 puntos del cuerpo. Entonces, este 1, 2, 3 y 4 también los voy a zafar porque en esa parte voy a tejer ahí. Miren, no les doy un número de puntos porque, como siempre les digo, no es la misma tensión al tejer todos. Entonces, puede ser que, como les digo, unos terminen más allá, más acá y bueno. El objetivo es que ustedes miren que su muñeca esté así de frente, ¿no? Y aplastan y ubican, miren, desde aquí 1, 2, 3, 4. 4 puntitos, porque va a quedar aquí un bracito y acá el otro bracito. Y lo mismo ustedes, aquí ya teniendo, bueno, nuestro inicio, voy a jalarle un poquito para que no se me vaya a zafar, ¿ya? Entonces voy a hacer igualmente, miren, lo mismo acá. Y voy a poner la señal, miren, que sería aquí, ¿ya? 1, 2, miren, y gira 3, 4, no, quedarían 4. Entonces esta señal le pongo solo para cuando ya me toque unir el otro brazo, pues lo haga. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el brazo, miren, aquí está el pulgar así va a quedar, miren, con el pulgar hacia arriba. Entonces aplasto la mitad y tomo 4 puntos de aquí del interior para poder unir con 4 puntos del cuerpo. Ya, eso sería de esta manera. Miren, me voy a volver a enlazar, ¿no? Y voy a tomar 4 puntitos. Entonces, como ya le aplasté así, voy a coger, espérenme, aquí está una pelucita. Ya, voy a coger de aquí un punto del cuerpo, miren, de adentro hacia afuera. Y luego voy a tomar un punto del cuerpo, así de esta manera. Un punto del brazo y un punto del cuerpo, que serían 2. Un punto del brazo, un punto me tocaría acá del cuerpo, que serían 3. Un punto del brazo y un punto del cuerpo, que serían 4. Miren, así. Y miren, así nos debe quedar, miren, el bracito, ¿no? Luego ya vamos a tejer los demás puntos. Entonces, yo ya hice 4 puntos, ¿cierto? Y luego me voy a ir recorriendo, voy a ir tejiendo, en cambio, ya los puntos solo del cuerpo, que serían, en mi caso, 20 puntos. Voy a irme tejiendo punto sobre punto estos 20 puntos bajos hasta llegar al final del marcador. Y 20. Y aquí ya le quito este marcador y le voy a poner en el primer punto que hicimos al unir estos 4. Miren, que sería aquí. El primer punto que hicimos, que unimos cuerpo con bracito. Déjenme ponerle bien porque no se me quiere poner. Ya. Ese va a ser el inicio de vuelta. Acá le puse solamente era para darme cuenta hasta dónde debo tejer. Les explico así de esta manera sin darles puntos exactos. Porque luego ustedes pueden seguir ese patrón y luego no les quede parejo. Ya. El objetivo es que a ustedes les quede de igual forma en el mismo sentido, que el brazo no les quede muy acá, ni este otro muy atrás. Entonces, ese es el objetivo. Vamos a hacer lo mismo con los pulgares hacia arriba, aplastamos el brazo,
Vamos a escoger 4 puntitos de aquí que queden ahí en el centro para unirlos con 4 puntitos del cuerpo. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el anterior bracito. Entonces yo voy a coger de aquí un punto. Miren, y me toca coger acá el punto del cuerpo. Y voy a hacer 4 puntos, uniendo las 2 piezas. Voy 1, vamos 2, vamos 3 y vamos 4. Miren, ya hicimos 4 puntitos. Y miren, así nos quedan los bracitos muy bien parejo. Miren, entonces quedan igualitos, ¿no? Entonces acá vamos a tejer todos los puntos que nos hace falta tejer, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 puntos hasta llegar antes del marcador. Entonces vamos a continuar ya la siguiente vuelta. Bueno, ya tenemos unidas esas partecitas de ahí. Y si te está gustando este contenido, no te olvides de suscribirte a mi canal y de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo video. Esa es la manera como nos apoyas. Entonces miren aquí, recuerden que nosotros en el brazo teníamos 14 puntos, ¿no es cierto? Y tejimos 4. Eso quiere decir que todavía tenemos disponibles aquí 10 puntos, ¿no? Entonces vamos a empezar a tejer en estos puntos que nos hace falta y en el cuerpo, ¿no? Entonces vamos a iniciar realizando una disminución, ¿no? Entonces yo cojo el primer puntito, no donde está estaba el marcador, porque el marcador era con el punto de atrás. Entonces yo aquí, miren, este está con el punto de atrás. Entonces yo voy a hacer una disminución aquí en el brazo. Y aquí yo le voy a poner perdón, estoy muy abajo, el separador de vueltas, ¿no? Hice una disminución en los puntos del brazo, ¿no? Eso quiere decir que si hice una disminución, ¿cuántos me faltarían aquí tejer? Si tenía 10, hago una disminución, me faltarían 8, ¿no es cierto? Entonces voy a tejer esos 8 puntos. 1 y 8, miren. Y 8 puntos, ¿no? Entonces, ya, me voy acá tejiendo. Ahora, ¿no? Vamos a continuar y vamos a hacer una disminución. Aquí una disminución, déjenme cogerle bonito. Una disminución en el cuerpo, estoy haciendo. Y voy a hacer 8 puntos bajos. 1 y 8. Luego voy a repetir una disminución otra vez. Y voy a hacer 8 puntos bajos. 1 y 8 puntos que son del cuerpo, ¿no? Porque este punto ya viene acá donde unimos, ¿no? Entonces ahora ya me paso de nuevo a lo que son los puntos del brazo, que tengo 10 disponibles, ¿no es cierto? Voy a coger y voy a hacer aquí una disminución. Miren, una disminución. Le sostengo esta hebrita que la voy a luego ir perdiendo. Termino, miren, de hacer la disminución. Jalamos esta hebrita para irla perdiendo. Y tejo aquí 8 puntos bajos, ¿no? Porque ya hice una disminución. Voy a hacer 1. Y 8. 8 puntos bajos, miren. Y nos vamos a ir tejiendo normalmente. Vamos a tejer estos 20 puntos que tengo aquí en esta parte de acá, hasta el final. Hasta ahí tendríamos, miren, 56 puntos, ¿no? Porque recuerden que nosotros teníamos, pues se aumentó puntos porque ya hicimos los 10 puntos que eran de los brazos, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos 56 puntos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí a hacer esto, ¿no? Vamos a hacer
a ver, un punto. Vamos a poner el separador de vueltas. Ya. Vamos a hacer 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos y una disminución. Ahora vamos a irnos tejiendo en total aquí punto sobre punto, pero solamente nos vamos a ir tejiendo, déjenme ver los apuntes, 23 puntos, solo hasta 23. Listo, miren, ya tejí mis 23 puntos bajos. Ahora lo que voy a hacer aquí es una disminución. Y luego me voy a ir tejiendo punto sobre punto hasta llegar al final de la vuelta. En total me deben quedar por tejer aquí 25 puntos. Y listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 54 puntos ya, ¿no? Miren, ya están uniditos los brazos. Y bueno, creo que ya nos falta poco. Ya nos falta solo las vueltas de disminuciones y terminaríamos ya de hacer el cuerpo. Ahora vamos a hacer el patrón vamos a tejer 7 puntos bajos. Vamos a hacer 1, 7 puntos bajos. Voy a hacer aquí una disminución. Ay, ahorita que me veo, miren, está más oscuro mi quemado. Y este es un aruñado de mi gato. Por acá también tenía. Es que creo que me quemé en la freidora de aire. Y estaba grabando unos videos para mandarle a mi mamá, que ella vive en otra provincia, porque recién se compró la freidora y le estaba yo, según yo, indicándole cómo cómo sale mejor la comida. Son unos videos que sé subir así, pero no es que es el canal y las recetas, ¿no? Pero sé subir así en una cuenta de TikTok. Estoy como Karina, esa es una cuenta personal. Estoy como Karina Castillo en TikTok y sé subir así como hacer algunas cosas. Por si acaso si me quieren ver también. Ahí me quemé haciendo eso. Bueno, entonces como yo les decía, aquí vamos a hacer 7 puntos bajos y una disminución. Y vamos a repetir este patrón de 7 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos ya 48 puntos, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 42 puntos. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. No se olviden de ir rellenando mientras se va cerrando, ¿no? Vamos, ahí tenemos 36 puntos, ¿no? Vamos a hacer ahora 4 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es 3 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Y listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora vamos a hacer la última vuelta de disminuciones, que sería 7 puntos bajos, una disminución, 7 puntos bajos y una disminución. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 16 puntos. Ahora vamos a hacer 3 vueltas de altura de estos 16 puntos. Listo, miren, aquí hice 3 vueltitas. Ahorita aquí hice una pausa porque miren, aquí en esta parte donde queda ya vacío y queda un poquito aquí también medio vacío, no está tanto relleno ahí. Yo voy a aquí pues hacer como hicimos la técnica en el cuerpo base chiquito. Vamos a ponerle aquí silicona caliente. Le vamos a poner acá la pistola. Así, miren, de esta manera. Deben sacarle. Y vamos primero tratando de no ensuciar esta última fila, porque como vamos a seguir tejiendo, entonces no queremos que se nos ensucie. Entonces vamos a llenarle aquí de silicona aquí adentro. Vamos haciendo así presioncita para que la silicona caiga adentro.
Ya, eso. Miren así. Listo, miren, una vez que hemos llenado un poquito aquí de silicona, no se olviden de dejar que se seque bien antes de seguir haciendo las vueltas, ¿ya? Incluso si ustedes le quieren meter ahí cuando está un poquito todavía caliente un palito, le pueden meter. También es válido. Listo, miren, ya terminé de hacer en total las 3 que hicimos, ¿no? Al principio y luego hice 6 más, en total son 9 vueltas, ¿no? Entonces ahora en este huequito le vamos a terminar de rellenar con silicona. Le vamos a poner silicona caliente hasta aquí, hasta el tope, ¿no? Entonces vamos a hacer esa manera. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es aquí, y miren, eso también quiero decirles. Aquí vamos a dejar un hilito más o menos de unos 15 centímetros. Y vamos aquí a zafar y vamos a dejarla así. Y vamos a rellenar aquí, como les digo, vamos a meter la puntita de la pistola de la silicona y hacemos aquí como presión para que toda la silicona se vaya yendo hacia abajo, ¿no? Y llenamos hasta el borde. Listo, miren, aquí está ya la silicona dura. Les hice poner antes de terminar porque miren, hasta aquí tengo la silicona que le siento como durito hasta aquí. Es como para que luego no se vire mucho esto y sea más seguro. Vamos a ensartar la aguja y vamos a ingresar la cabecita pues aquí en este espacio de aquí, miren, del huequito. Háganle con el dedito incluso así un poquito. Y bueno, vamos a pasar la aguja para acá. Más que nada este proceso es para que a nosotros nos quede un poquito más fácil el hecho de... Déjenme ver dónde mis pinzas, que no sé dónde están. Acá están. De acomodar, ¿no? Y también que quede firme ahí. Entonces, miren, jalamos así. Entonces es un poquito como más fácil jalarle, miren, ¿no? Y entraría así la cabecita. Quedaría estas 2 vueltitas ahí, miren, como cuellito, ¿no? Casi una vueltita. Sería una entre 1 y 2. Entonces, al momento que ustedes ya sacaron la cuerdita por aquí, ¿no? Entonces la cabecita ya les queda ahí donde ustedes le van a dejar. Y luego aquí en el centro, donde inició el anillo mágico, vamos a hacer un nudito para que pues no se zafe la cabecita. Ahí. Entonces yo aquí le voy a pinchar así un poquito. Voy a coger un poquito de estambre y voy a hacer un nudito, miren. Paso el alambre alrededor de la aguja. Así, miren, de esta manera. Y luego le meto por aquí mismo y salgo por cualquier otro punto del tejido, ¿no? Voy a jalarle aquí con la pinza. Y eso sería todo. Miren, aquí voy a cortar la hebra. Voy a coger la tijera. Voy a cortar la hebrita. Y ya, miren, aquí ya nos quedaría, aquí sí se les hunde, le sacan un poquito así y ya está. Y miren, aquí ya nos quedaría la cabeza segura. Incluso se puede girar. Si ustedes desean una cabeza fija para no darle movimiento, pues le pueden, si desean, le pueden coser. Pero yo creo que ahí ya está más que firme. O también es otra opción. Pueden ponerle silicona en este huequito de la cabeza y le introducen el cuellito y ahí ya les quedaría firme pegado. Yo le quiero dejar así, la verdad, la cabecita, ¿no? Y bueno, así nos queda, miren, el cuerpito. Y si tú eres de las personas como yo que ponemos los ojitos ya una vez que terminamos la cabecita, igual tomen en cuenta que estos son ojos de seguridad. Pero yo, como les he comentado en los anteriores videos, que yo no suelo poner la seguridad porque muchas veces se me ha salido, ¿ya? Entonces lo que yo hago es hacerle huequito como ahorita les voy a indicar, ¿ya? Ahora, si tú colocas los ojos ya una vez que esté formada la cabeza, pues vas a identificar. Mira, aquí se ven muy claramente los aumentos. Le voy a girar así porque como se teje así, miren, aquí está, esta es la fila 22 me parece. La fila 22 que hicimos los aumentos. Recuerden que hicimos 7 aumentos, 10 puntos bajos y 7 aumentos, ¿ya? Yo voy a encontrar de estos, miren, aquí está el grupo de 7 aumentos y viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos. Entonces voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 puntos y subo. Miren, aquí está 1, 2, 3, 4 y 5 puntos y subo 2 filas.
De esta fila que están los aumentos subo 1 y 2 filas y pongo el separador para yo tener una visión de dónde le voy a poner el ojito, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Vamos a contar, vamos a dejar 6 puntos de separación entre ojo y ojo. Entonces, ¿cómo colocamos? Miren, estos depende mucho también del diámetro de los ojos, porque obviamente si ustedes utilizan ojos más pequeños que estos o más grandes que estos, obviamente les va a quedar más espacio o menos espacio. Estos ojitos de aquí miden 1 centímetro de diámetro, ¿ya? Ahora, dicho esto, yo como ya tengo colocada aquí la mitad, voy a contar 1, 2, 3 y 4 y me voy aquí a meterle, aquí voy a meter el un ojo. Y de aquí a acá voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Acá sería, acá voy a poner el otro ojo. Entonces aquí yo voy a pincharme, miren, aquí le voy a poner un alfiler porque aquí voy a poner el otro ojo. ¿Ya? Entonces así voy a contar, ¿ya? Entonces, para que a mí me quede 6 puntos de separación una vez puestos los ojos, debo dejar 9 puntos de separación entre la señal a la señal. Entonces, ¿qué hago yo? Primerito, lo que yo hago de una manera muy delicada, voy a abrir el hueco sin romper. ¿A qué me refiero delicada? A que no rompo el tejido, sino que aquí me abro el punto y le hago así un huequito, miren. Y ahí voy a colocar el ojo, ¿ya? ¿No? Ahorita le voy a colocar así. Entonces, acá igual, miren, voy a abrir el punto, así, y voy a colocar el ojito, miren, así de esta manera. Y si ustedes se dan cuenta, al colocar los ojos, miren cuántos puntos nos quedan. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Justo nos quedan 6 puntos. Miren, si ustedes hacen así, entonces las mejillas nos quedan cuadradas, nos queda todo bien. Entonces, el siguiente paso que yo hago es ponerle silicona aquí. Ya les voy a indicar. Ahora, como les decía, voy a poner la silicona para que miren cómo le pongo. Entonces, yo como ya tengo aquí el puntito, meto así un poquito las pinzas, le hago un poquito así más grandecito el huequito, que me quede así, para luego yo colocar un poquito aquí de silicona. Yo le pongo así, miren. Así le pongo la silicona caliente, miren, un botoncito. Y luego le pongo aquí el ojito así y le tengo un ratito. Esa es la manera como yo coloco los ojos, la verdad, y jamás se me han salido, me duran mucho ahí así. Y lo mismo voy a hacer en el otro ojo. Y listo, miren, ahí ya tenemos bien seguros nuestros ojitos, ¿ya? Ahora el siguiente paso para hacer el rostro, vamos a ensartar estambre. Esto es el estambre del mismo grosor de este color pero blanco. Entonces nos vamos a salir en esta parte de aquí, miren. Justo donde topa el ojito, miren, hay esta filita, ¿no es cierto? En esta filita, aquí nos vamos a pinchar, ¿ya? Entonces me voy a meter por acá abajo y salgo aquí, miren. Voy a salir aquí. Entonces voy a dar 3 puntadas que contengan 1 y 2 filas, ¿no? Que no se me meta acá debajo del ojo muy metido, no, simplemente que tope el ojo, que rodee un poquito del ojo, que sería aquí. Entonces voy a dar ahí la puntada y la otra va a salir al ladito de esta que ya le di, miren, así. Aquí doy, no jalo mucho para que no se me apriete tanto, miren. Ahora voy a dar otra puntada aquí y luego otra más. Son en total 3 puntadas. Entonces me pincho al ladito de esta y salgo abajo al ladito de la otra. Miren. Y jalo. La otra voy a hacer así mismo. Pincho aquí. Y ahora me voy a salir acá, miren. De donde ingresé, pero al otro lado. Aquí. Y como en el lagrimal, ¿ya? Entonces pincho y me voy a salir justo aquí, miren.
Jalamos, no jalamos mucho, sino así, simplemente que nos quede así. Miren, dimos 1, 2, 3 puntadas que tienen 2 filas, que contienen 2 filas, ¿no? Ahora voy a hacer acá 2 puntadas, pero ya no que contengan 2 filas, sino solo una fila, para que me salga más pequeñita el lagrimal. Entonces aquí me pincho aquí y voy a salir al ladito de la primera puntada que hice. Así, miren. Jalo y miren, ya me queda una puntada. Y la otra puntada así mismo. Si ven que es como diagonal un poquito que se vuelve. Y me voy a pasar al otro lado porque voy a repetir exactamente lo mismo que hice en este otro ojo. Miren, así. Entonces, este proceso lo voy a repetir en este ojo. Sería aquí de igual forma 1 y 2 puntadas que contienen una fila. Luego me paso aquí en la esquina y hago 1, 2 y 3 puntadas que contienen 2 filas, tal cual hicimos acá. Y listo, miren, ya hice aquí mis 3 puntadas acá y 2 de los lagrimales. Y simplemente esta hebra, como ya no la voy a utilizar, la remato por acá abajo. Así, miren, puedo coger un pedacito de la parte interior de la cabeza, así, hacer un nudito, paso la hebra alrededor de la aguja, jalo, se forma un nudito y luego me pincho y salgo por cualquier otro lado, miren, y simplemente la hebra se desaparece. Entonces cortamos esta hebra de esta manera y miren, ya tenemos hecho la parte blanca de los ojos, ¿ya? Ahora vamos a hacer la parte oscura del párpado. Entonces para ello yo ensarté este estambre de color café oscuro. Esto es estambre que mide más o menos 1 milímetro de grosor. Si ustedes desean utilizar hilo de bordar, pues para que se le haga más gruesito, o si tienen de ese grosor, lo utilizan. Pueden utilizar también negro. Yo estoy utilizando café oscuro. Entonces voy a ingresarme, miren, por la parte de abajo, pero me voy a ingresar en esta misma fila, pero del lado contrario, o sea, aquí me voy a ingresar, ¿ya? Entonces ya me ingreso aquí, miren, en esta parte de aquí. Como les dije, es el lado contrario de acá. Ahora, yo voy a dar una puntada de aquí a acá, pero de aquí, miren, está terminando el lagrimal. Me separo un punto de esta misma fila. Y me pincho aquí y regreso donde inicié. Aquí, miren, así, de esta manera. Y voy jalando y voy acomodando, ¿no? Entonces jalo despacio, miren así. Luego voy a dar otra vueltita más. Aquí mismo me pincho y me pincho de nuevo donde inicié. Miren, vamos 2 pasaditas, así. Vamos otra pasadita más, voy a hacer otra pasadita más, me pincho, ingreso donde inicié, aquí, miren, y se me va cubriendo así. Ya voy pasando 3, ¿no? Y vamos pasando la última, la cuarta. Paso la cuarta y me bajo aquí, miren. Donde está el lacrimal, donde hice abajito de la segunda puntada que di. Miren, acá arriba pasamos en total 4 veces. Miren, pasamos 4 veces, ¿sí? Entonces, acá me paso acá, ¿no es cierto? Voy a dar una puntada al otro extremo de aquí, de lo blanco. Y si ustedes pueden observar, aquí hay una fila abajo, ¿no? Yo me voy a salir en la mitad de esta fila y en la mitad de este punto. No voy a hacer acá abajo ni acá arriba, sino en la mitad de este puntito, en todo el centro de ese puntito, básicamente. Miren, así. Ahí, ¿no? Siempre este estambre debe estar tras de la aguja, así, miren. Para que haga, perdón, se me movió para que haga este efecto, miren. ¿Ya? Entonces yo alzo así y donde di la puntada me pincho de nuevo ahí y ahora me voy a salir acá al otro extremo para poder hacer aquí las
pestañitas y jalo de aquí, miren, así. Voy acomodando y le jalo, miren. Y ya me quedó ahí. Así me debe quedar esta parte de aquí, miren, ¿no? Entonces ahora aquí voy a hacer las pestañas. Ya, como estoy aquí, voy a recorrer 1 y 2 puntos en horizontal. Miren, 1 y 2 puntos e ingreso aquí y me salgo una fila. Ingreso aquí y salgo una fila más arriba. Miren, así. Me devuelvo al centro, aquí donde inicié. Y voy a salir una fila más abajo. En cambio de la puntada del medio voy a salir una fila más abajo. Así. Miren. Y luego otra vez me devuelvo al centro. Y me voy a pasar al otro lado. Para hacer, básicamente voy a hacer lo mismo, ¿ya? Déjenme, me salga justo donde quiero. Ahí. Miren, y voy a hacer exactamente lo mismo que hice aquí, voy a hacer acá, lo mismo. Entonces, de aquí sería, miren, de aquí doy puntadas, separado de aquí un punto, voy a dar 1, 2, 3, 4, luego me paso acá y desde aquí hasta acá doy una puntada con una puntada en el centro para que me quede así, y luego hago las pestañitas, ya guiándome desde aquí, ¿no? Y vamos a hacer eso, replicar en el otro ojito. Listo, miren, ya terminé de hacer el otro ojito. Ahora voy a hacer las cejas, ¿ya? Entonces, para hacer las cejas, miren, yo me salí acá. Miren, de esta fila, si ven que hay 1, 2 y 3 filas. 3 filas, ¿no? Y de donde aquí, miren, inicia el ojo, si ven que está metido un puntito más acá hacia la izquierda, no es aquí justo en el filo, sino un puntito más allá. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Cuando subo 3 filas con un puntito más acá, voy a contar 3 puntos. 1, 2 y 3 y bajo una fila y me pincho. Y lo mismo voy a hacer en el ojo de acá. Miren, salgo un más allácito del final, así, miren, y de igual forma acá cuento 1, 2 y 3 y ¿cómo es? Bajo una fila. Y luego ya con este, como ya no lo voy a utilizar, voy a sacarlo por acá debajo para poder rematar tal cual como rematé el anterior estambre blanco. Miren, y aquí ya nos quedan las cejas. Vamos a rematar este estambre. Entonces ya con los ojos prácticamente hemos terminado. Ahora vamos a hacer la nariz, ¿ya? Entonces, la nariz va a ir de esta fila, miren que es de los ojitos que está aquí. Los ojitos voy a bajar una filita, ¿ya? Pero me voy a ingresar desde acá. Que la nariz quede en el centro de aquí, ocupando así, miren, ¿no? Vamos ocupando así estos puntitos de aquí. Más o menos están como unos 4 puntos. Porque estoy dejando medio punto, sería al inicio de cada, miren, estoy dejando como medio punto aquí y medio punto acá, ¿no es cierto? Y doy esta puntada. Al dar yo esta puntada, voy a empezar a enrollar el estambre en esta puntada con la parte contraria de la aguja. ¿Cómo voy a hacer? Paso por debajo, así, miren, ¿no es cierto? Y voy enrollando. Jalo, sostengo aquí con el dedo la hebra mientras paso para que no se me mueva de donde quiero que se me enrolle. Luego otra vez acomodo, sostengo y miren, voy haciendo esto. Bajo, sostengo, paso por acá. Miren, miren cómo se va enrollando en esa puntada. Así. Pongo. Y así voy terminando, miren, de enrollar toda esta partecita de acá. Así. Vamos enrollando. Nos falta un poquito más. Ya. Ahora voy a dar otra pasadita. O sea, me voy a ir haciendo encima de esa puntada que hice. Voy pasando de nuevo con el mismo método. Miren, voy sosteniendo. Y se me va haciendo uniforme. Y así hasta terminar. Entonces, miren, aquí yo ya terminé.
Entonces yo me voy a pasar de aquí, de la primera puntada hacia la segunda que hicimos, ¿cierto? Así. Jalo un poquito y simplemente aquí voy a rematar, ¿no? Voy a tomar un poquito de estambre, pero así muy mínimo, miren, poquitito. Paso la aguja alrededor, perdón, el estambre alrededor de la aguja, jalo para que se me forme un nudito y aquí mismo me pincho y salgo por debajo, ¿ya? Voy a salir por debajo, déjenme con las pincitas, aquí ya se me puso duro. Jalo, miren, ahí ya se pierde el nudito. Alzo un poquito así, se me aprieta al hacer esto y ya nos quedaría, miren aquí, la naricita así, ¿no? Entonces aquí vamos, bueno, esta hebra dejémosla acá adentro, porque igual nos sirve, está muy cortita ya, como relleno, ¿ya? Ahora vamos a hacer la boquita. Para hacer la boquita yo estoy utilizando este hilo de bordar, miren, que es muy delgadito y es un café muy clarito, ¿no? Entonces yo la boquita le hago muy delicada realmente. En muchos amigurumis a veces no les hago ni boca, pero en esta le quise dar una pequeña sonrisa, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, de esta fila que está debajo de la nariz voy a bajar 5 filas, 1, 2, 3, 4 y 5, y aquí es donde yo voy a hacer. Voy a ubicar aquí, como esta puntada tiene como 4 puntos, voy a ubicar los 2 puntos céntricos de la nariz para hacer esta boquita. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, que sería aquí más o menos, me voy a pinchar aquí, miren así, ¿no? Entonces esta boquita va a contener 1 y 2 puntos, entonces me pincho acá. Y en la fila de abajo salgo en la mitad. Más o menos hago el proceso que hice aquí, ¿no? Entonces salgo abajito para que se me forme esa pequeña sonrisita coqueta y muy, muy sutil. Miren, así, muy chiquitita la boca. Entonces me pincho aquí mismo y voy a salir por acá abajo. Miren, entonces así está, así nos queda la boquita. Es muy, como les digo, muy sencillita, muy coqueta. Entonces ya estaría la boquita. Voy a rematar este estambre. Y listo, miren. Ya estaría la parte básicamente del rostro. Aquí en el rostro nos faltaría es el rubor. Y ahorita vamos a hacer las orejas. Ahora sí vamos a hacer las orejas, ¿no? Primero vamos a coger unos alfileres para poner la señal y no equivocarnos, ¿ya? Déjenme, aquí tengo unos alfileres. Y bueno, vamos a ubicarnos. Primero, vamos a ubicarnos desde las pestañas. Las pestañas tienen 1, 2 y 3. De la tercera yo voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y me pincho ahí. Miren, estoy en la misma fila de esta pestaña, ¿ya? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a contar 1, 2, 3, 4 y 5 puntos, pero aquí no sigo, miren, aquí está abajito, ¿no es cierto? Pero este punto me voy a meter un puntito más adentro acá de la cara, entonces queda una puntada diagonal. Y lo mismo voy a hacer acá, ¿no? Voy a contar de igual forma 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pincho acá y luego me voy a meter de igual forma. Voy a contar desde aquí 1, 2, 3, 4 y 5 y me meto un punto. Miren, aquí está un hilo que no sé de qué será. Bueno, y entonces en esas posiciones que yo he colocado voy a tejer las orejas, ¿ya? ¿Cómo voy a hacer? Voy a tomar el mismo tono de estambre de su carita, que tengo aquí todavía un poquito. Y bueno, eso les quería decir, este estambre es el nuevo que les dije, la versión que me vino en, este se llama Nacocoto. El anterior, si le ven que es un poquito más rosadito, el anterior que yo utilizaba era el Naco Slim Sport. Del grosor está casi lo mismo, realmente, sí está lo mismo. Pero le siento este como más durito, no sé, me gustó más este. Bueno, entonces vamos a seguir con las orejitas. Y aquí me voy a pinchar justo donde está ¿cómo es? Este alfiler aquí, miren, donde está el alfiler me pincho. Y voy a coger un punto, esa fila, quiero coger esa fila, así, ¿no? Cojo esa fila y voy a ingresar lo que sería el estambre, ¿ya? Entonces vamos a acomodarnos bonito
cojo el estambre, miren, le paso por ese punto, hago una cadenita aquí, primerito hago una cadenita así, miren. Mientras yo voy tejiendo voy a ir desapareciendo esta hebra, ¿ya? Que se me vaya desapareciendo dentro del tejido, la pongo hacia adelante. Entonces, donde hice la cadenita, ahí en ese mismo punto que acabo de coger, voy a coger de nuevo, miren, me voy a introducir de nuevo en el punto y voy a hacer un punto bajo. Así, y hago un punto bajo, miren. Hice aquí, cogí, hice una cadena y luego hice un punto bajo ahí mismo. Ya, lo que quiero que ustedes se fijen es que nosotros vamos a ir tejiendo un punto, va a ser cada fila, porque vamos a hacer un punto bajo que ya lo hice, vamos a hacer 2 medios puntos altos y 2 puntos altos. Entonces, si le ven que no está recto puesto el marcador, sino que es diagonal, entonces yo me voy a ir tejiendo diagonal hasta llegar a este punto de aquí, ¿ya? Entonces yo acá ya hice el punto bajo, ¿cierto? Pongo la hebrita aquí para que se me siga perdiendo. Ahora voy a hacer un medio punto alto. Cojo la lazada, miren, cojo la lazada así. Y me cogería el punto de aquí, miren, el que sigue. Este de aquí, pincho y cojo la otra fila. La fila es en realidad que estoy cogiendo, ¿no? Cojo la fila, saco, miren, y ya tengo aquí un medio punto alto. Cojo la lazada, me pincho aquí mismo y me voy haciendo diagonal, miren. Y hago la otra, ay, aquí no le pasé, espérenme, esta hebra tiene que estar acá. Hago lo mismo, ¿no? Como estaba haciendo porque estoy desapareciendo la hebra. Y hago otro medio punto alto, miren. Ya hice un punto bajo y 2 medios puntos altos. Ahora tengo 2 filas en las cuales yo voy a terminar de hacer, ¿no? Entonces cojo la lazada, ahora me toca hacer el punto alto, miren, ya me voy yendo diagonal, cojo así, voy a hacer punto alto, cojo de nuevo la lazada, saco los 2 primeros bucles, cojo la lazada y saco estos 2 bucles. Y voy a hacer mi último punto, que sería aquí donde está el alfiler, que ya lo voy a sacar. Entonces voy a hacer otro punto alto donde estaba el alfiler, ¿no es cierto? Entonces, miren, cojo la lazada, me pincho aquí, me subo acá arriba, saco los 3, tejo 2, tejo los 2 y miren, ¿no? Estaría así. Entonces aquí voy a hacer una cadena. Esta hebra que yo la estaba perdiendo, la pueden tranquilamente meter por el tejido. Por ejemplo, puedo meter así, puedo meter aquí en este puntito, miren. ¿No? Entonces jalo esta hebra para que se me salga por acá, para poderla cortar mejor, miren. Entonces jalamos un poquito para que se pierda mejor y aquí cortamos el exceso, ya, para que se pierda esa hebrita, ¿no es cierto? Ahora que las orejitas son súper delicaditas, ¿no? Simplemente van a quedar así. Ahora yo voy a dejar aquí estambre más o menos como unos 10, 20, 30, 40, unos 50 centímetros más o menos, de 60 centímetros, dejémosle ya. Dejo harta hebrita, corto la hebra, jalo esta hebra, voy a ensartar de nuevo la aguja para pasarme al otro lado. Listo, entonces ensarté, miren la aguja. Entonces yo donde hice el último punto me voy a pinchar y voy a salir donde está este alfiler. Y miren, ya me pasé al otro lado, así nos queda ya una orejita. No me gusta hacerles muy grandes, realmente estas muñecas la oreja. Si ustedes quieren hacerle más grande o con más puntos, pues le aumentan ahí a puntitos, ¿ya? Ahora, miren, vamos a hacer la orejita en la parte de acá, ¿ya? Entonces, aquí lo siguiente que vamos a hacer es esto. Aquí lo que yo voy a hacer es, aquí tengo que iniciar lo contrario. ¿Se acuerdan que aquí empezamos con un punto bajo, 2 medios puntos altos y 2 puntos altos? Pues como estoy acá, debo empezar con 2 puntos altos, 2 medios puntos altos y terminar con un punto bajo, ¿no es cierto? Ya, entonces aquí lo que voy a hacer es esto. Y de igual forma me voy a ir tejiendo fila por fila, cogiendo como punto de manera diagonal hasta llegar acá. Entonces aquí donde es este punto, esta fila quiero decir, me voy a coger así y
miren, saco y voy a levantar una cadena. Levanto una cadena, cojo lazada y donde cogí este punto, miren donde yo me inserté básicamente, lo que voy a hacer, espérenme un ratito, aquí no es. Es aquí. Me estoy insertando adelante yo. Ya. Aquí donde me inserté, ay, pero no cogí la lazada. Cojo la lazada, me pincho aquí donde ingresé inicialmente y hago un punto alto. Voy a hacer el punto alto, me quedan 2, cojo lazada y tejo. Vuelvo a hacer un punto alto, pero en la siguiente fila. Me pincho aquí, cojo la siguiente fila y miren, hago otro punto alto. Voy a hacer un medio punto alto, pero aquí me pincho y ya me bajo medio diagonal para ir bajando para llegar a este punto y hago un medio punto alto. Cojo lazada, pincho aquí, me pincho acá y voy a hacer otro medio punto alto. Ya, quito el alfiler porque aquí voy a pinchar para hacer el punto bajo. Entonces cojo aquí, pincho y salgo aquí donde estaba el alfiler y hago mi punto bajo. Hago una cadena y listo. Ya, voy a ensartar la aguja y me voy a introducir aquí. Entonces aquí simplemente me voy a meter donde hice este punto, salgo por acá, miren, jalo así un poquito, voy a hacer aquí, voy a rematar, voy a coger un poquito de hebra, simplemente como es del mismo color no se nota, voy a hacer aquí como es un nudito, me meto por acá y salgo por cualquier otro punto solo para cortar la hebra, ¿ya? Cortamos la hebra, listo. Déjenme zafar aquí la aguja. Y listo, miren, aquí vamos a sacarle un poquito por lo que jalamos la aguja, queda como metido. Y ya está, miren, ya está una oreja. Y está la otra orejita, miren. Y bueno, también le sabemos poner rubor aquí. Yo estoy utilizando lo que es esta pintura textil, les voy a indicar. Miren, esta de aquí. Incluso es muy económica, la compré con descuento aquí, vale $1.50, pero la compré 75 centavos aquí en el Ecuador, en Super Paco. Compré esta tinta que es para tejidos, o sea, textil mejor dicho, ¿no? Que sirve para telas, tejidos, todo eso, ¿ya? Entonces, esta realmente con una gotita que tú pongas, ni una gotita, le mezclas con agua, porque debe estar aguadita para poder poner. Miren, aquí ya mezclé así un poquito, miren que está muy aguadita. Entonces, con eso yo le pongo lo que sería el rubor, porque a veces el cliente puede lavar la figura, no sé, y puede salirse si solo le ponemos rubor de maquillaje, que es para nosotras. Entonces, yo suelo, pueden ayudarse con un pincel o también solo con el dedito. Pueden hacer de esa manera. Miren, aquí yo tengo un pincel. Entonces, ustedes cogen así un poquito y le van a poner aquí así ruborcito, miren. Es como que incluso chupa, miren, cuando ustedes le ponen así aguadita, es como que solita como que va chupando, miren, la pintura. Por eso me gusta hacerle así bastante aguadita, porque incluso tú puedes, miren, puedes ir controlando la intensidad, porque cuando le ponen así muy pura, entonces miren, se hace oscura, pero después chupa y se hace más clarita. Entonces como que da más ese efecto de rubor para mí. O sea, me gusta bastante esta pintura. Y lo bueno es que al momento de secarse, si se moja, no se sale, porque es pintura textil. Miren. Entonces así le van a hacer los dos lados. Aquí pues sería como ustedes quieran. Miren, incluso le pueden así como medio difuminar. Y ya quedaría el rubor de la carita. Yo les suelo poner así en las dos mejillas y también un poquito acá arriba, miren, arriba de la nariz. Es como que le da y un poquito aquí arribita, sí. Es como que le da un efecto distinto, no sé. Me gusta poner el rubor aquí arriba de la nariz, la verdad. Entonces, aquí le ponen así. Queda como más tierna, más coqueta la muñeca. ¿Ya? Entonces, miren, poniendo ruborcito así sería ya todo, que quedaría terminada. Vamos a poner el otro lado.
Y listo, miren, así nos queda ya el rostro de nuestra muñeca. Bueno, para iniciar a hacer las mangas, miren, aquí yo ya hice una. Vamos a replicar esta manga para luego hacer el cuerpito de la parte de arriba del vestido y así. Entonces vamos a replicar primero esta manga, ¿ya? Y pues vamos a utilizar este estambre. Bueno, vamos a tejer 25 cadenitas, ¿no? Una y 25, ¿ya? Ahora vamos a empezar a tejer desde la tercera cadena, contando desde el ganchillo, y vamos a hacer 23 medios puntos altos. Eso quiere decir que vamos a coger lazada, contamos, miren, 1, 2, y en la tercera yo me voy a pinchar para realizar mi primer medio punto alto. Y me voy a ir tejiendo punto sobre punto estos 23 medios puntos altos, ¿no? Así. Listo, miren, ya tejí mis 23 medios puntos altos. Voy a alzar solo una cadena y voy a hacer otra vuelta de medios puntos altos, o sea, voy a tejer otra vez estos 23 medios puntos altos. Listo, miren, ya hice en total, tenemos dos filas, ¿no? La primera que hicimos de 23 y esta segunda de 23 medios puntos altos. Ahora, vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar así la pieza, miren, y la vamos a doblar así para poder unir esta partecita de aquí para luego ya tejer en espiral. Lo que vamos a hacer es ingresar aquí y en el otro lado, así en los huequitos, y vamos a hacer 3 puntos deslizados. Ya hice 1, vamos 2 y 3 puntos deslizados, miren, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a girar este tejido al otro lado para que estos 3 puntos deslizados que hicimos, esta costura quede hacia debajo, hacia atrás, ¿no es cierto? Estamos así. Ahora, miren, estamos aquí en esta parte, vamos a empezar a tejer aquí. Estas son las cadenas que hicimos al inicio, ¿no es cierto? Ya, entonces aquí obviamente tenemos de igual forma 23 cadenas para poder hacer nosotros nuestros puntos, nuestros medios puntos altos, ¿no es cierto? Vamos a tejer entonces aquí desde los puntos, desde el primer punto que está aquí, miren, vamos a tomar lazada, nos vamos a pinchar aquí y entonces sacamos nuestro primer medio punto alto, ¿no? Y vamos aquí ya a empezar a colocar nuestro separador de vueltas y nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto estos medios, 23 medios puntos altos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 23 medios puntos altos. Ahora continuamos. Vamos a hacer un medio punto alto. Vamos a poner el separador de vueltas. Miren. Y vamos a levantar, aquí vamos a hacer 2 cadenas, 1 y 2 cadenas, y nos vamos a saltar este punto y nos vamos al siguiente punto y hacemos medio punto alto. Recuerden que estamos haciendo solo medios puntos altos, ¿no? De igual forma vamos a repetir este patrón, 1 y 2 cadenas, nos saltamos el siguiente punto y vamos al siguiente y hacemos un medio punto alto. Levantamos 1 y 2 cadenas, nos saltamos este punto y seguimos al próximo. Y así vamos a ir haciendo un medio punto alto, 2 cadenas y nos saltamos un punto y luego repetimos un medio punto alto, 2 cadenas, nos saltamos un punto y así sucesivamente. Y todo alrededor. Listo, miren, justo en el punto anterior al punto que está el marcador, en el último punto de esta fila, me tocaba hacer el medio punto alto, ¿no? Ahora yo voy a hacer 1 y 2 cadenas, miren, y voy a hacer mi punto justo aquí donde está el marcador, voy a hacer un punto, medio punto alto, así, miren, aquí. Voy a poner ahí el marcador donde hice ahorita el medio punto alto. Pongo aquí. Y luego ahora lo siguiente que voy a hacer es, voy a hacer 2 cadenas. Siempre voy a hacer 2 cadenas después de cada medio punto alto. Pero ahora me voy a enganchar aquí en los huequitos. Miren, en estos huequitos. Miren, así.
hago 2 cadenas, 1, 2 cadenas y me engancho en el próximo huequito. Miren, así de esta manera, 1, 2 cadenas y me engancho en el próximo huequito. Y así sucesivamente voy a hacer 2 cadenas y me engancho en el huequito. Miren, con el primer punto que hicimos que está puesto el marcador, en total a mí me deben salir 12, ¿no? Porque yo voy a ir poniendo, miren, puse aquí 1, aquí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Hasta aquí, ¿no? Solo hasta aquí 12. Llegamos aquí y ya les explico cómo vamos a hacer. Listo, miren, justo aquí les quería indicar al final para que miren cómo le hago el final para que no se equivoquen y no se les vaya aumentando puntos, ¿ya? Entonces aquí al final, miren, aquí me cogí en este huequito, me cogí el último punto. Entonces aquí ya está el separador, ¿no es cierto? Este hueco que está aquí es del primer punto, miren, entonces ese no es que me voy a enganchar. Solo cuando yo termino de hacer este último punto, aquí no levanto cadena, porque luego se me va a ir aumentando un punto. Entonces yo me voy directo donde está el separador, así, y voy a hacer un medio punto alto y cierro, miren, así de esta manera, y pongo el separador. Solamente al final, ahí no levanto las 2 cadenas, cuando me voy a pasar ya a hacer la nueva vuelta. Y ahora sí, inicio de nuevo 2 cadenas y empiezo de nuevo desde los huequitos a engancharme y me voy tejiendo así 2 cadenas y un medio punto alto en cada huequito, así hasta llegar al final. Miren, aquí voy a hacer mi último punto, mi medio punto, miren, y como yo les decía, aquí ya no levanto 2 cadenas, sino que me paso directamente donde está el separador de vueltas, haciendo mi primer medio punto de la nueva vuelta. Así voy a hacer, y así miren, yo conservo tejiendo solo 12 puntos, ¿ya? Entonces vamos a ir realizando así vueltas de altura. Entonces yo voy a hacer 8 vueltas de altura, replicando tal cual lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Voy a hacer 8 filas más de altura. Estas son aparte. Aparte de estas voy a levantar 8 vueltas de altura. Recuerden que estamos haciendo medios puntos altos. Listo, miren, ya terminé de hacer todas estas vueltas, ¿no? Que íbamos a hacer de altura. Ahora sí, vamos aquí a hacer lo siguiente. Donde está el marcador, ahí vamos a hacer un punto bajo, ya no medios puntos altos, un punto bajo. Miren así, ponemos el marcador, hacemos un punto bajo, ¿ya? Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es donde están los huequitos, vamos a hacer un aumento, o sea, 2 puntos bajos ahí en los huequitos. Ahora ya me toca, me encuentro con el punto, miren. El medio punto, en el medio punto voy a hacer un punto bajo, miren. En los 2 huequitos, 2 puntos bajos. Ahora me topo con el medio punto, cojo aquí y hago un punto bajo. Y así sucesivamente, miren, en los huequitos, 2 puntos bajos. Y donde está ya el medio punto, agarro y hago un punto bajo. Y así me voy realizando todo alrededor. En total me deben salir 34 puntos, me deben salir en total. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Simplemente aquí voy a cortar la hebra. Voy a dejar un poquito de hebra simplemente como para hacer un punto falso. Voy a ensartar la hebra. Ahora sí, miren, ya que ensarté la hebra, me salto este punto que sigue, no, sino el siguiente, miren. Me salto un punto porque este punto falso voy a hacer encima, se va a formar encima del punto que me salté. Ahora me ingreso aquí en medio de esta cadena de donde salía la hebra, me voy hacia atrás, miren, y aquí jalamos y se forma, miren, un puntito falso. Y ahora sí me voy a ir hacia atrás, voy a rematar, hago un nudito para que no se me zafe, voy a pasar la hebra alrededor de la aguja para que se me forme como un nudito. ¿Ya? Y luego me voy desapareciendo por aquí, por tras del tejido, ¿no? Me voy así con la aguja perdiendo tras del tejido. Y listo, miren, así ya me queda mi manguita, miren. Entonces, esta manguita yo la voy a replicar 2 veces, miren. Tengo que hacer 2 manguitas iguales, miren. Están totalmente iguales estas manguitas, del mismo tamaño las dos. Entonces voy a hacer 2 manguitas.
Bueno, ya que tenemos las dos manguitas, vamos a continuar ya haciendo la parte del pecho, sería ya. Y para ello, bueno, vamos a utilizar el mismo color de estambre o si ustedes le quieren combinar con otro color, le pueden hacer. Vamos a hacer 62 cadenitas. Vamos a levantar 62 cadenas. Listo, miren, yo ya tengo 62 cadenas aquí listas, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es desde la tercera cadena, contando desde el ganchillo, vamos a hacer medios puntos altos. Entonces cuento 1, 2 y me pincho aquí, ¿no? Y voy a hacer mi primer medio punto alto. Entonces yo me voy a ir tejiendo punto sobre punto estos medios puntos altos hasta completar 60 puntos que me deberían salir. Listo, miren, yo ya terminé de hacer estos 60 medios puntos altos. Ahora voy a levantar 1 y 2 cadenas, voy a girar mi tejido y aquí voy a hacer, me tocaría hacer ya un medio punto alto, ¿no? Un medio punto alto. Voy a hacer una disminución, miren, cojo así. Tengo 4, saco los 3 y salen los 2, ¿no? Hice una disminución. Ahora me voy tejiendo 54 puntos medios altos, solo hasta 54. Listo, miren, ya está 54 puntos y me sobran 3 puntos. Ahora voy a hacer una disminución, así como hicimos al principio. Y finalmente tejo este último puntito que está aquí. Y listo, miren. Voy a levantar 2 cadenas, voy a girar el tejido y hasta ahí yo tengo 58 puntos. Voy a tejer estos 58 medios puntos altos. Listo, miren, ya tejí mis 58 puntos. Ahora voy a levantar nuevamente 1 y 2 cadenas. Voy a girar el tejido y voy a hacer mi primer medio punto alto. Ahora voy a hacer una disminución de medios puntos altos, así. Saco los 3, me quedan 2 bucles, cojo lazada y tejo esos 2 bucles. Ahora me voy a tejer punto sobre punto, pero solo voy a tejer hasta 52 puntos. Listo, miren, yo ya llegué a mis 52 medios puntos que les dije, al final me sobran 3 puntos. Ahora voy a hacer una disminución, así tal cual como hicimos al inicio, miren, una disminución. Y al final hago mi último medio punto alto. Levanto 2 cadenitas, giro el tejido y hasta ahí tendremos ya 56 puntos. Ahora voy a tejer una fila de 56 medios puntos altos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta de 56, ¿no? De 56 puntos. Ahora voy a levantar 2 cadenas, 1 y 2 cadenas. Voy a girar el tejido, voy a hacer mi primer punto. Ahora voy a hacer una disminución de medios puntos altos. Así de esta manera. Y me voy a ir tejiendo 50 medios puntos, solo hasta 50. Listo, miren, yo ya terminé de tejer mis 50 medios puntos altos, me sobran 3 puntos. Ahora voy a hacer la disminución y finalmente voy a tejer este último medio punto alto. Voy a levantar 2 cadenas, giro mi tejido y bueno, hasta ahí tenemos 54 puntos. Ahora voy a hacer una vuelta de altura de 54 medios puntos altos. Listo, miren, ya terminé de hacer mi fila de altura de 54 medios puntos altos. Voy a levantar 2 cadenas, voy a girar el tejido, voy a realizar mi primer medio punto alto, voy a hacer una disminución de medios puntos altos. Ahora me voy a ir tejiendo 48 medios puntos altos, solo hasta 48. Al final me van a sobrar 3 puntos y en esos 3 puntos voy a hacer una disminución y luego un punto. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos ya 52 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer 2 cadenitas y vamos a hacer una vuelta de altura y vamos a tejer punto sobre punto estos 52
medios puntos altos. Entonces nos vamos tejiendo así hasta el final. Nos debe salir 52 medios puntos altos. Listo, bueno, ahora vamos a empezar y vamos a unir ya las mangas, ¿no? Entonces vamos aquí a hacer lo siguiente. Vamos a levantar 2 cadenas, 1 y 2 cadenas, giramos, miren el tejido así de esta manera y vamos a tejer primero solo 10 medios puntos altos, solo 10. 1 y 10, ¿no? Ahora vamos a unir lo que serían las manguitas. La parte más ancha queda abajo y esta parte sería acá arriba, ¿no? Entonces vamos a tratar de que esta unión y esa terminación queden atrás para que lo más bonito se vea acá adelante, ¿no? Entonces vamos a tomar 6 puntos de acá de la manga y va a unir con esta parte de acá del cuerpo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer medios puntos altos. Entonces yo voy a tomar así uno de aquí y uno del cuerpo y saco un punto. Voy a hacer 6. Ya hice 1. Vamos, 2. 3. 4. 5 y 6 puntos, ¿no? 6 medios puntos. Ahora vamos a tejer 20 medios puntos, pero solo de este cuerpito, ¿ya? Nos vamos tejiendo solo 20 medios puntos altos. Listo, miren, ya tejí mis 20 puntos de acá y voy a hacer el mismo proceso que hice acá, pero lo voy a hacer ahora con esta manguita de por acá, ¿no? Entonces vamos a tejer, vamos a coger esos 6 puntitos que les digo de acá. Pues vamos a coger la lazada, hacemos lo mismo, ¿ya? Vamos de aquí, vamos cogiéndole de aquí y voy haciendo así. Voy a tejer 6 medios puntos. 1, 6. Y finalmente me voy tejiendo estos 10 medios puntos altos de aquí, de esta parte. Listo, miren, ya terminé de hacer aquí mis 10 medios puntos altos. Voy a levantar 2 cadenas, voy a girar el tejido. Ahora lo que voy a hacer, voy a tejer nuevamente estos 10 medios puntos altos, solo hasta 10. Listo, miren, ya tejí mis 10 medios puntos altos. Ahora, aquí en la manga nosotros teníamos 23 puntos, pero como ya tejimos, unimos 6 puntos, nos tomamos de aquí, nos sobrarían 17. Entonces yo voy a ir tejiendo estos 17 puntos de la manga, luego voy a tejer estos 20 puntos de aquí del pecho, luego voy tejiendo 17 de la manga y finalmente estos 10 puntos bajos. Voy a hacer ese proceso. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Recuerden que hicimos 10 puntos aquí, 17 en la manga, 20 en el centro, 17 aquí en la manga y 10 aquí, ¿no? Y hasta ahí, ahorita voy a levantar 2 cadenas, voy a girar. Y hasta ahí tenemos 74 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura de estos 74 puntos. Vamos a hacer, recuerden que estamos trabajando con medios puntos altos, así que voy a hacer todos estos puntos de 74 puntos. Listo, miren, ya hice mi vuelta de altura de 74 puntos. Voy a levantar 2 cadenitas, voy a girar el tejido y nuevamente voy a tejer estos 10 primeros medios puntos altos. 1 y 10, ¿ya? Ahora lo siguiente que vamos a realizar es, vamos a hacer una disminución y 4 puntos. Y vamos a repetir eso 3 veces. O sea, vamos a hacer una disminución. Recuerden que estamos haciendo medios puntos altos. Entonces vamos a hacer una disminución de medios puntos altos y 4 medios puntos altos. Y eso vamos a repetir solo 3 veces. 1, 2 y 3. Listo, miren, aquí ya terminé
de hacer 3 veces, ¿no? Recuerden, voy a hacerles un recordatorio. Hicimos 10 medios puntos altos aquí y aquí repetimos una disminución y 4 medios puntos altos 3 veces, ¿ya? Ahora me voy a ir tejiendo solo 18 medios puntos altos, solo 18. Listo, miren, ya terminé de tejer estos 18 medios puntos altos, ¿ya? Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer, aquí nos tocaría hacer, a ver, lo mismo que hicimos en la parte de acá. Vamos a comenzar una disminución, igual que acá, ¿no? Una disminución, miren así. Y 4 medios puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Y esta disminución y 4 puntos bajos lo voy a repetir 2 veces más. Al final me sobran 10 puntos y los voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora solo voy a levantar una cadena para girar el tejido porque ahora las filas que voy a tejer van a ser de puntos bajos, ya no de puntos medios altos, ¿no? Ahora voy a hacer 4 puntos bajos, solo 4. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos, ¿ya? Ahora voy a hacer otro patrón. Voy a tejer ahorita 4 puntos. Estos 4 puntos bajos que ahorita tejí no los tomo en cuenta, ¿no? Ahorita voy a hacer de nuevo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos. Y voy a hacer una disminución, miren, así. Y este patrón de 4 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir 10 veces. Al final me van a sobrar 4 puntos y los voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos, a ver, déjenme ver, tenemos 58 puntos, ¿ya? Levantamos una cadena, giramos nuestro tejido y ahora vamos a hacer de nuevo, vamos al inicio, siempre al inicio y al final vamos a tejer 4 puntos bajos, 4 puntos bajos, ¿ya? Entonces voy a tejer estos 4 puntos bajos del inicio. 1, 2, 3 y 4. Y ahora sí vamos a hacer el patrón. Entonces vamos a iniciar realizando una disminución y 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y vamos a repetir este patrón de una disminución y 3 puntos bajos 10 veces. Al final me van a sobrar 4 puntos y esos los voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos, déjenme ver, tendríamos 48 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer una cadena, voy a girar el tejido. Voy a hacer mis 4 puntitos del inicio, ¿ya? Entonces voy a hacer 1, 2, 3 y 4. Ahora voy a hacer este patrón de 1 punto, 2 puntos y una disminución. Y voy a repetir este patrón de 2 puntos bajos y una disminución 10 veces. Al final me van a sobrar 4 puntos y esos los voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y aquí terminaríamos ya. Todavía no vamos a cortar porque vamos a hacer aquí los ojalcitos ya del vestidito. Entonces vamos a hacerlos aquí en esta parte. Y aquí terminamos con 38 puntos, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos aquí a levantar 6 cadenas. Ya hice una cadena. Vamos, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Ahora, yo lo que voy a hacer es me voy a pinchar aquí mismo, en el mismo puntito donde terminé de hacer esta fila, en el mismo punto, voy a hacer aquí un puntito deslizado, ¿ya? Así, un punto deslizado, miren, y me queda este ojalcito para luego poner los botones acá, ¿ya? Y luego, miren, me voy a ir metiendo en los huequitos, ¿no? De aquí de estos finales de las vueltas. Entonces ya hice 6 cadenas y un punto deslizado. Ahora voy a hacer otro punto deslizado, sería 2,
3 puntos deslizados, miren, 4 puntos deslizados, y aquí en esta hebrita 5 puntos deslizados, y nuevamente voy a levantar 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahí mismo donde hice el punto deslizado voy a hacer otro punto deslizado para cerrar este ojal básicamente, miren, y ya me quedó así. Ahora de nuevo voy a hacer 5 puntos deslizados, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Levanto de nuevo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí donde hice el punto deslizado cierro y de nuevo me voy 1, 2, 2, 2, 2. Aquí sería 3, 4 y 5 puntos deslizados. Levanto 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahí mismo cierro el ojalcito con un punto deslizado y voy de nuevo 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y levanto de nuevo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí mismo donde hice el punto deslizado hago otro punto deslizado para cerrar, miren. Y me quedan aquí 1, 2, 3, 4 y 5 ojales, ¿no? Vamos a colocar acá los botones. Pero primero vamos a rematar esto, ¿ya? Vamos aquí a cortar la hebra porque ya no necesitamos. Jalamos, uy, ya se me metió acá. Jalamos el tejido, hebra así, pasamos por la parte de atrás y luego la vamos a desaparecer por la parte de atrás, miren, de acá, ¿no? Con la aguja. Y listo, miren, ya le puse incluso los botoncitos, miren, aquí se sacan así. Ustedes pues le van poniendo donde vaya el ojal, ahí donde está el ojal le van poniendo, miren. Aquí le voy a zafar los ojales porque ya le puse. Entonces así me quedó. Le puse estos botoncitos de aquí cafés. Ustedes pueden poner los colores que tengan ya. El que más les guste. Entonces van poniendo, miren, así los ojales. Le van a ir cosiendo así, ¿no? En la medida de donde vaya el ojal. Así, miren, nos quedó esta parte de arriba. Todavía falta porque este es el vestidito, ¿no? Ahora lo siguiente que vamos a hacer es con estambre de color blanco. Entonces vamos, miren, aquí a coger el estambre. Aquí en la parte derecha del vestidito. Entonces vamos a ingresarnos. Miren, estas son las cadenas de donde iniciamos. ¿Se acuerdan que hicimos 62 cadenas y luego 60 puntos? Entonces aquí 60 puntos debemos coger de esta parte de acá abajo. Entonces nos vamos a introducir aquí, miren, se va viendo los puntos, miren. Les voy a indicar, es aquí, miren, aquí, aquí, aquí. Miren, aquí se van haciendo incluso unos huequitos. Ahí vamos a irnos pinchando, ¿ya? Ahora lo primerito que vamos a hacer es una filita, vamos a hacer de puntos deslizados, ¿ya? Vamos aquí a hacer, como son 60 puntos, pues vamos a hacer 60 puntos deslizados. Vamos a hacer ahorita una cadenita, ¿no? Y nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto estos 60 puntos deslizados. No le hagan tan apretada esta vuelta para que la siguiente vuelta se nos haga, no se nos complique, ¿ya? Vamos a hacer entonces estos 60 puntos deslizados. Listo, miren, yo ya hice mis 60 puntitos deslizados, ¿no? Ahora lo que yo voy a hacer es me voy a unir acá. Miren, ¿se acuerdan que al inicio hicimos una cadenita? Esa cuenta como punto, ¿no? Entonces vamos a tomar en bloc, o sea, tomando la cadenita de atrás básicamente y vamos a ir tejiendo así. Miren, este es el primer punto. Vamos a realizar, ¿cómo es? Aumentos.
aumentos de puntos bajos en cada cadenita. Si nosotros tenemos 60 cadenitas, nos deben salir 60 aumentos de puntos bajos. Listo, miren, entonces aquí yo ya hice 60 aumentos. Ahora lo que vamos a hacer es filas, vamos a hacer vueltas porque estamos tejiendo en espiral. Vamos a hacer medios puntos altos. Y vamos a tejer punto sobre punto levantando 11 vueltas de altura de 120 puntos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 11 vueltas de altura y aquí le hice una vuelta, van a ser una vuelta más, pero ya no de medios puntos altos, van a ser una vuelta más de puntos bajos. Van a hacer una vuelta, después de hacer las 11 vueltas de altura de medios puntos altos, luego de eso van a hacer una vuelta más de puntos bajos, o sea, 120 puntos bajos. Y al final van a hacer una vuelta de puntos deslizados. Miren, 120 puntos deslizados para que les quede así este filito, ¿ya? Y luego simplemente aquí vamos a hacer como es un punto falso, vamos a rematar, vamos a ensartar la aguja. Entonces, miren aquí, nos saltamos este punto, vamos al siguiente por debajo, así. Y nos metemos por este punto, la mitad donde salió la hebra hacia atrás. Y miren. Ahí ya nos queda, miren, hecho. Y simplemente esto vamos a esconder en la parte de acá atrás. Y listo, miren, así queda perdida la hebra y así queda aquí el remate, ¿no? Entonces así nos quedaría el vestidito. Ahora vamos a hacer otros detalles. Vamos a hacer unas pequeñas florcitas aquí en esta parte blanca. Listo, miren, yo hice algunas florcitas. Entonces les voy a indicar cómo la hice. No tiene una medida exacta, me refiero al espacio entre flor y flor. Simplemente miren, si pueden ver, aquí están más pegadas, acá más separadas, así. Ustedes le van ubicando, miren, así como ustedes deseen. Aquí le voy a hacer de pronto otra así. Bueno, pero les quiero indicar cómo lo hago, ¿ya? Ustedes van a ingresar, ¿cierto? Ay, quiero que se vea bien. Le voy a bajar un poquito la cámara para que se enfoque un poquito mejor, ¿ya? Entonces, miren, yo voy a tomar, no, 1 y 2 puntos, me meto, voy a darle 2 pasadas. Cada petalito tiene 2 pasadas, ¿ya? Entonces yo ingreso así, miren la hebra, y le paso otra vez para que me sea doble, ¿no? Entonces me salgo al otro lado, así, mismo horizontal, por aquí al centro, igual, 1 y 2 puntos, miren, salgo así. Me vuelvo a meter al centro para hacer una pasada y salgo por donde inicié este nuevo pétalo, miren así. Ya está ahí una pasada, entonces ahora voy a pasar otra vez. Entonces ahora que paso aquí me tengo que salir de manera diagonal, entonces me salgo aquí, miren. ¿No? Me salgo acá arriba, de nuevo bajo. Y me salgo de nuevo acá. Miren. Paso de nuevo. Y miren, aquí es 1 y 2 puntitos. Me salto y voy al de acá. Para hacer el otro. Miren. Así. Me voy de nuevo acá al centro. Salgo otra vez por acá arriba mismo. Miren así. Ay, yo estoy muy abajo. Así. Y me pincho de nuevo aquí en el centro, miren. Ahora salgo acá abajo para hacer los pétalos de abajo, salgo abajo. Miren, está abajito de este. Me vuelvo al centro, salgo de nuevo por acá. Miren, voy de nuevo al centro y para salir me salto 1 y 2 y salgo en el de acá, miren. ¿No? Miren. Y luego termino haciendo igual forma acá otra pasadita más. Entonces, mi aguja está metida mal. Ya. Así. Miren. Y luego la última pasada y ya por la parte de atrás voy a rematar. Miren así. Así les debe quedar, ¿no? Esta florcita. Y entonces, como yo les dije, primero hagan estas partes de aquí, la amarilla, así, saltándose en cualquier lado. Y solo en la parte blanca.
Y listo, miren, así me queda el vestidito ya, todas las florcitas que le hice, miren así. Y aquí atrás, como les digo, no es que hay una medida exacta, unos puntos, no. Simplemente ustedes si quieren hacerle más florcitas le pueden hacer, más grandes, más pequeñas, como ustedes deseen. Yo le hice así, miren, entonces lo que sería el vestidito ya estaría terminado. Bueno, ahora vamos a realizar una bufanda y vamos a hacer en total 7 cadenas, ¿no? Vamos a hacer 7 cadenas y vamos a ir tejiendo aquí, perdón, 8 cadenas. 8 cadenas vamos a ir. Vamos a coger una lazada porque vamos a hacer medios puntos altos, ¿ya? Desde la primera, segunda y tercera cadena contando desde el ganchillo. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En las 8 cadenas nos debe alcanzar en total 6 medios puntos altos, no porque nos saltamos las 2 primeras cadenas. Ahora vamos a levantar, cada vez que giremos vamos a levantar 2 cadenas, ¿no? Vamos a coger una lazada y vamos a tejer en blow. Todas las filas vamos a tejer en blow y nos vamos a ir tejiendo fila sobre fila estos 6 medios puntos altos, pero todas las filas las vamos a hacer, como les digo, en blow, o sea, tomando la cadenita, miren, de atrás, ¿no? Y cada vez que giremos levantamos 1 y 2 cadenas y volvemos a tejer esos 6 medios puntos altos en blow, ¿ya? En total, contando con estas dos, vamos a levantar 53 filas de altura. Listo, miren, yo ya terminé de hacer mis 53 filas de altura. Aquí yo le voy a cortar, le voy a dejar así porque le voy a hacer como unos flequitos. Entonces aquí le voy a cortar para que, bueno, le voy a cortar un poco, luego le corto, le igualo, ¿ya? Verán, ahora lo que vamos a hacer es vamos a poner solo unos flequitos aquí, ¿ya? Vamos, aquí como tenemos 6 puntos, vamos a cortar 6 hebritas, ¿sí? ¿Cuánto mide estas hebritas? A ver, veámosle más o menos. Como unos 7 centímetros, ¿ya? Vamos a cortar unas hebritas de 7 centímetros, ¿ya? Así. Miren. Lo que vamos a hacer es poner estas hebritas aquí, en estos filitos, para que se vea como la bufandita tiene esos flequitos. Entonces con el crochet vamos a ir metiendo así. Esta la dejamos ahí como hebrita también, la que se nos quedó. Luego le vamos a igualar. Entonces vamos a poner así, nos metemos en el punto, ¿no? Y metemos la hebrita así, miren, como cuando colocamos el cabello, ¿no? Y luego por la orejita pasamos todo esto. Déjenme sostener acá. Así. Entonces ya se queda sujeta, mire, queda así como palito, ¿ya? Pues esta también la vamos a igualar a esta. Entonces vamos a poner en cada uno de estos, vamos a poner estas hebritas, ¿ya? Y listo, miren, así quedaría la bufandita. Realmente esto es sencillo nada más, ¿no? Bueno. Y bueno, ya me cogió la noche. Ahora sí vamos a hacer las vinchitas, ¿ya? Vamos a utilizar, yo estoy utilizando este estambre de color naranja. Ustedes pueden utilizar un amarillo fuerte también. Entonces esto es para hacer el centro de la margarita. Entonces yo voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Entonces vamos a cerrar el anillo mágico. Espérenme un ratito, parece que este último punto no se me agarró bien. Lo voy a repetir el último puntito.
Parece que se me quedó una hebrita afuera. Y 6. Ya, ahí estamos bien. Vamos a jalar esta hebrita para cerrar el anillo mágico. Y nos volvemos a enlazar. Vamos a tejer en vuelta cerrada. Estas las vamos a cerrar la vuelta, ¿ya? Entonces en el primer punto yo voy a hacer un punto deslizado, voy a levantar una cadenita y en el mismo punto voy a hacer un aumento de puntos bajos. Como tengo 6 puntos, voy a sacar 6 aumentos. Ya hice 1, vamos, 2, 3, 4, 5 y 6, que sería aquí, ¿no? 6 aumentos, ¿ya? Aquí este último punto no lo termino de hacer porque voy a cortar aquí la hebra, ¿ya? Y voy a añadir el tono blanco, ¿ya? Para hacer los pétalos. Entonces este punto lo voy a terminar de hacer con el estambre de color blanco. Y en la parte de acá atrás voy a coger las 2 hebritas y voy a hacer un nudito. ¿No? Vamos a hacer unos 2 nuditos. 1 y 2 nuditos fuertes, ¿ya? Así, miren. Listo, ¿no? Estas colitas de aquí las vamos a cortar porque ya están muy largas. ¿Ya? Ya, listo. Pues eso de atrás ya le ubicamos, ¿no? Entonces, miren, aquí voy a empezar yo la fila, ¿no? De nuevo. Entonces voy a cerrar la fila con un punto deslizado, una cadena. Voy a hacer, ya hice un punto deslizado, una cadena para terminar de hacer el cierre de vuelta. Ahora, para iniciar mi nueva vuelta voy a hacer otra cadena más. Voy a coger lazada y en el mismo punto que hice el punto deslizado voy a hacer un medio punto alto. Medio punto. ¿Ya? Ahora en el mismo punto voy a hacer un punto alto. Y en el mismo punto voy a hacer un medio punto alto. Miren, ¿no? Ahora voy a hacer una cadena, voy a bajar al siguiente punto y en el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado, ¿ya? Voy a levantar 2 cadenas, 1 y 2 cadenas. Y en el siguiente punto voy a iniciar realizando el otro pétalo y empiezo con medio punto alto. En el mismo punto voy a hacer un punto alto. En el mismo punto voy a hacer un medio punto alto. Miren. Hago una cadena, me voy al siguiente punto y hago un punto deslizado. ¿No? Miren, y así se nos está formando los pétalos, ¿ya? Entonces voy a levantar 1 y 2 cadenas, cojo lazada y voy al siguiente punto y hago mi primer medio punto alto. En el mismo punto un punto alto. En el mismo punto un medio punto alto. Hago una cadena, al siguiente punto voy y hago un punto deslizado. Levanto 1 y 2 cadenas, tomo lazada, voy al siguiente punto y hago mi medio punto alto. En el mismo punto un punto alto. En el mismo punto un medio punto alto, ¿no? Vamos, hago una cadena. En el siguiente punto hago un punto deslizado. Levanto 1 y 2 cadenas, ¿no? Y en el siguiente punto hago mi primer medio punto alto. Déjenme coger estas hebritas por acá atrás. En el mismo punto hago un punto alto. En el mismo punto un medio punto alto. Una cadena. En el siguiente punto hago un punto deslizado. Levanto 1 y 2 cadenas. En el siguiente punto hago medio punto alto. En el mismo punto hago un punto alto.
y en el mismo punto voy a hacer un medio punto alto. Hago una cadena y en el puntito que me sobra voy a hacer un punto deslizado. Miren, así de esta manera. Y así nos quedaría nuestra margarita, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Miren, por aquí, por este puntito de aquí, ¿no? Que se inició aquí, por esta, yo le voy a pasar esta hebra sin cortar nada para atrás. Así, miren. Le paso hacia atrás y ya me queda así. Ahora, ¿qué voy a hacer acá atrás? Voy a jalar así la hebra de nuevo y voy a levantar 23 cadenas. 1, 2 y 23. Y voy bajando tejiendo puntos deslizados. Me deben salir 22 puntos deslizados. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 22 puntos deslizados. Ahora lo que voy a hacer es dejar bastante hebra, como siquiera unos 50, más de 50 centímetros. Dejen unos 60 centímetros, ya, para que, preferible que les sobre a que les falte. Y van a jalar así. Ahora esta hebra la van a ensartar con la aguja. Listo, miren, entonces con la aguja vamos a pasarle, esto ya con la silicona luego le vamos a acomodar, verán. Vamos a pasar entre el tejido, pero que no se vea, no se vaya a ver, miren atrás, ¿no? Lo que estamos haciendo. Vamos a pasarle así con la hebrita. Y justo salimos al otro extremo. Así, de esta manera, miren. Así, miren. ¿No? Entonces, miren, no se ve del otro lado. Y aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. ¿No? Entonces, voy a hacer lo mismo, 23 cadenas. Entonces, miren, me voy a coger de aquícito, de este petalito de aquí, una hebrita, así, para poderme sostener, y voy a levantar 23 cadenas y luego bajo realizando 22 puntos deslizados. Y listo, miren, ya le hice así. Entonces les quiero enseñar también esto de acá, estas hebritas que quedaron así, cómo las podemos acomodar. Miren, con la silicona caliente ponen un poquito de silicona, por decirles aquí, y esto le pegan hacia acá, miren, justo en la parte naranja, ¿ya? Así van a hacer con las hebritas naranja, y las hebritas blancas le van a pegar justo donde está el estambre de color, miren, blanco, ¿ya? Miren así. Ahora vamos a pegar estas de acá, así también, miren, acá en la parte de atrás, y nos queda bien. Y ya no nos estorba, miren, ¿no? Entonces aquí simplemente vamos con la aguja a hacer un nudito, vamos a rematar, escondemos la hebra y ya nos quedaría la vincha. Y listo, miren, así nos quedaría ya la florcita cortado, miren, atrás no se nota, y esto vamos a amarrarle luego las trencitas como vincha. Vamos a hacer 2 de estas. Ahora vamos a hacer esta botita, miren, voy a alzarle un poquito porque está muy abajo. Ya. Aquí, miren, voy a hacer esta botita. Vamos a necesitar este estambre de color. También este de aquí que hicimos este bordecito, que es el mismo color del vestidito de la parte de arriba. Necesitamos también otro estambre. Miren, este de aquí es acrílico, incluso es muy grueso. Miren, es más o menos como unos 3 milímetros de grosor, ¿no? Entonces también vamos a utilizar esta, porque con esta vamos a hacer este detalle al final, y luego le vamos a peinar para que quede así como este efecto, ¿ya? Entonces necesitamos este estambre. Este se llama cristal, aquí en el Ecuador es sintético, es lana sintética, incluso tiene como unos brillitos. Eso, necesitamos también un pedazo de cartón porque vamos a cortar esta base. Bueno, yo ya les digo cuando cortemos, pero es un pedacito así de cartón. Ya les digo cómo deben sacar el contorno. Necesitamos el mismo crochet de 1.75 que estamos utilizando para todo el proyecto y silicona caliente. Eso sería en cuanto a los materiales para hacer esta botita. Y bueno, vamos a iniciar. Bueno, vamos a iniciar realizando 10 cadenitas, ¿ya?
Vamos a hacer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas. Vamos a hacer un aumento de puntos bajos en la segunda cadena contando desde el ganchillo. Un aumento. Voy a poner el separador en el primer punto que hice del aumento. ¿Ya? Ahora nos vamos a ir tejiendo 7 puntos bajos, o sea, un punto en cada cadenita, 7 puntos. 1, 7 y al final me sobra, miren, una cadenita y aquí voy a hacer en una sola cadena, voy a hacer 5 puntos bajos. Sería así. 1, 2, estoy haciendo en una sola cadena, 3, 4 y 5. Listo. Ahora vamos a tejer al lado contrario de las cadenas, ponemos este ahorita hacia adelante para que se nos pierda. Y vamos tejiendo 7 puntos bajos. 1, 7 y en el último puntito vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Así, miren, de esta manera. Esta hebrita de aquí la jalamos así un poquito para que se cierre un poquito estos puntitos de aquí, que quedan como un huequito abierto por hacer los 5 puntos aquí. Entonces pasamos esta hebra, la seguimos perdiendo y ahora lo siguiente que vamos a hacer es un aumento. 2 aumentos vamos a hacer. Primero hacemos el 1. Pero aquí vamos a hacer ya un cierre de... Vamos a cambiar, no vamos a tejer en espiral, vamos a tejer en vueltas cerradas. Eso quiere decir que nosotros vamos a cerrar la vuelta con un punto deslizado, levantamos una cadena y realizamos aquí nuestro primer aumento. Entonces pongo en el primer punto del aumento, voy a poner un separador y ahí mismo voy a hacer. Recuerden, donde hicimos el punto deslizado, la cadena, ahí mismo hacemos el aumento. ¿Ya? Ahora en el siguiente punto voy a hacer otro aumento de puntos bajos. Miren, así de esta manera. Voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Ahora voy a hacer un medio punto alto. Un medio punto alto. Y esta hebrita de aquí ya la voy a cortar porque ya está desaparecida. Así que vamos a cortarle. Ya. Entonces hicimos un medio punto alto, ¿no es cierto? Ahora yo voy a hacer 3 puntos altos. Entonces hago 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. Miren, 3 puntitos altos, ¿no? Ahora voy a hacer 5 aumentos, pero de puntos altos. Voy a hacer 5 aumentos de puntos altos en toda esta curva. Vamos, 1, 5, ¿no? Ahora repetimos aquí lo que hicimos del otro lado. Vamos a hacer 3 puntos altos, o sea, ahorita ya un punto en cada punto, ¿no? 1, voy a hacer 3 puntos altos, 2 y 3. Ahora voy a hacer un medio punto alto, 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Y por último voy a hacer 2 aumentos de puntos bajos, 1 y 2. Listo, miren, esto que se ve aquí como un punto, 2 puntos, esto es el punto deslizado y la cadena que hicimos para cerrar. Esas obviamente no se tejen, ¿ya? Y hasta ahí tenemos 32 puntos, ¿no? Ahora lo que vamos a realizar el cierre de esta vuelta, vamos a retirar este separador de vueltas y voy a iniciar realizando el punto deslizado, la cadena y voy a hacer aquí mi primer aumento de puntos bajos. Y colocamos el separador de vueltas en el primer punto del aumento. Aquí en este segundo punto voy a hacer otro aumento de puntos bajos. Hago el primer punto y aquí mismo voy a hacer otro punto más para que se me forme un aumento.
Ahora voy a ir tejiendo 9 puntos. Aquí ya hice un punto y 9, ¿no? 9 puntos bajos. Ahora voy a hacer un aumento y un punto bajo. 3 veces lo voy a repetir. Voy a hacer un aumento y un punto bajo. Ya hice una vez. Vamos 2 veces. Otra vez. Un aumento y un punto bajo. Repitamos otra vez. Un aumento y un punto bajo. Repetimos 3 veces. Ahora voy a repetir 2 veces. Un punto bajo y un aumento. Vamos nuevamente. Un punto bajo y un aumento. Ahora vamos a ir tejiendo 9 puntos bajos. Entonces aquí hago un punto, 9 y al final voy a hacer 2 aumentos, 1 y 2 aumentos. Cerramos aquí nuestra vuelta con punto deslizado, cadena, y vamos a hacer nuestro primer punto de la nueva vuelta y ponemos el separador de vueltas. Recuerden que ahí tenemos ya 41 puntos, ¿no? Aquí terminando de hacer esta vuelta tenemos 41 puntos. Bueno, ahora vamos a hacer una pausa y vamos a dibujar este contorno en un cartón. Miren así. Y luego lo vamos a recortar. Lo dejamos reservado en un momento. Puede ser en una tapa de plástico, lo que ustedes tengan que sea durito, ¿ya? Listo. Y aquí ya cerré la vuelta e hice mi primer punto de la siguiente vuelta. Entonces voy a hacer un punto bajo y en el siguiente punto voy a hacer un aumento. Así, de esta manera. Y repito, un punto bajo y un aumento. Ahora voy a tejer 9 puntos. 1 y 9. Ahora vamos a hacer un aumento y 2 puntos bajos y lo vamos a repetir 3 veces. Entonces empezamos. Un aumento y 2 puntos bajos. 1 y 2. Repetimos de nuevo. Un aumento y 2 puntos bajos, 1 y 2. Repetimos tercera vez, un aumento y 2 puntos bajos, 1 y 2. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, 2 puntos bajos y un aumento. Repetimos nuevamente, 2 puntos bajos, 1, 2 puntos bajos y un aumento. ¿No? Ahora vamos a tejer 9 puntos bajos. 1 y 9. Ahora vamos a hacer, nos sobran 4 puntos. Vamos a hacer un aumento y un punto bajo. Y repito nuevamente, un aumento y un punto bajo. Listo. Voy a hacer el cierre de mi vuelta. Punto deslizado, cadena y el primer, no, todavía aquí no hacemos el primer punto. Primero vamos a hacer aquí una pausa y ahora sí vamos a pegar el pedacito de cartón que recortamos. Vamos a pegarlo así, de esta manera. Listo, miren, ya le pegué con silicona. En el cierre de vuelta le zafé porque me acordé que aquí tengo que hacer una vuelta en bloc. Entonces, si es que voy a hacer la vuelta en bloc, el cierre tiene que hacer de igual forma en bloc. Hago el punto deslizado, la cadena y mi primer punto de la siguiente vuelta, ¿no? Hasta ahí nosotros tenemos 50 puntos. Entonces vamos a hacer punto sobre punto, o sea, puntos bajos, y vamos a tejer solo tomando, miren, la cadenita de atrás. Me voy tejiendo puntos bajos. Voy a completar estos 50 puntos bajos tejiendo en la cadena de atrás. Listo, miren, ya terminé de hacer mi vuelta en bloc. El objetivo es que nos queden estas cadenitas que luego le vamos a dar aquí una puntada con otro color. Pero ahorita vamos a continuar realizando el zapatito, ¿no? Ahora, miren, vamos a hacer
aquí puntos bajos, pero lo vamos a hacer. Primero cerremos este punto deslizado, ¿ya? Pero lo voy a cerrar, miren, quiero indicarles, ¿ya? Que los puntos que vamos a hacer es cogiendo de aquí del tallo. No vamos a coger aquí, sino que acá abajo. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a cerrar, primero vamos a hacer el cierre de vuelta, ¿ya? Cogemos así, hacemos punto deslizado y cadena. Y ahora sí le cogemos abajo en el tallo, miren, en este tallito de abajo, para hacer nuestro primer punto, ¿ya? Así es. Entonces nos vamos a ir tejiendo esta vuelta punto sobre punto, pero cogiendo abajo, miren. Aquí mismo se hacen los huequitos, miren. Incluso es arribita de cada cadenita, miren, de punto. Entonces yo me voy tejiendo así punto sobre punto, me deben salir 50 puntitos. Recuerden que solo esta vuelta hacemos así, cogiendo el punto de acá abajo del tallito. Miren. Bueno, yo le digo tallo, ¿no? Bueno, vamos a ir tejiendo así de esta manera. Vamos a hacer esta vuelta de 50 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer toda esta vuelta así, cogiendo desde abajo, ¿no? Ahora vamos a irnos tejiendo vueltas de altura, ahora sí, vueltas normales, o sea, cogiendo el punto donde se debe, ¿ya? Primero vamos a cerrar nuestra vuelta, punto deslizado, cadena y nuestro primer punto bajo. Este punto ya lo vamos a hacer estas vueltas normalmente, cogiendo el punto. Y vamos a levantar 3 vueltas de altura de estos 50 puntos bajos, como les dije, cogiendo el puntito normalmente. 3 vueltas de altura. Listo, miren, aquí terminé de hacer mis 3 vueltitas de altura. Ahora sí vamos a hacer la otra vuelta. Vamos a cerrar la vuelta, punto deslizado, cadena y nuestro primer punto bajo, ¿no? Listo, bueno, separador. Ahora vamos a hacer 12 puntos bajos. Ya hice uno, ¿no es cierto? Vamos 2 y 12. Y vamos a hacer un medio punto alto. Ahora vamos a hacer una disminución de puntos altos. Lo voy a repetir para que le miren bien. Voy a hacer una disminución de puntos altos. Quiere decir que cojo lazada, introduzco en el punto, miren, tengo 3, ¿no? Introduzco en el otro punto, cojo lazada y tengo 4. Cojo lazada y tejo los 3 primeros bucles. Me quedan 2. Cojo lazada y tejo esos bucles. Ahí se me hace una disminución. Ahora voy a tejer un punto alto, ya no medio punto, alto, miren. Y voy a hacer otra vez una disminución de puntos altos y un punto alto. Eso lo voy a repetir 4 veces. Ya hice la primera. Ahora voy a hacer la otra disminución y un punto alto. Repito nuevamente, voy la tercera vez, una disminución y un punto alto. Ahora vamos la cuarta vez. Y un punto alto. Miren, aquí repetimos 4 veces, una disminución y un punto alto, 4 veces. Ahora voy a hacer acá un punto alto solito. Y acá repito de nuevo 4 veces, pero al revés, ya no una disminución y un punto alto, sino primero el punto alto. Voy a hacer un punto alto. Y una disminución. Y esto lo voy a repetir 4 veces. Ya hice la primera, ahora repito 3 veces más. Voy a hacer un punto alto y una disminución. Listo, miren. Entonces acá voy a hacer un medio punto alto y me voy a ir tejiendo estos 11 puntos bajos. Ahora voy a hacer solo 11 puntos bajos que me deben salir hasta llegar al marcador. Listo, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 42 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura de estos 42 puntos bajos. Vamos a irnos tejiendo punto sobre punto estos 42 puntos bajos. Aquí estoy haciendo el cierre de vuelta, punto deslizado, cadena y mi primer punto bajo. Y como les digo, voy cogiendo el punto completo y me voy tejiendo 42 puntos bajos. Listo, miren, ya tejí mis 42 puntos bajos, ¿no? Ahora continuamos con la siguiente vueltita y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer
13 puntos bajos. Vamos a cerrar aquí nuestra vuelta. Punto deslizado, cadena y nuestro primer punto bajo de la nueva vuelta. Y vamos a hacer 12 puntos. Ponemos el separador, ya hice un punto, vamos 2, 12 puntos nomás hacemos. Y el número 13 hacemos medio punto alto, ¿ya? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 4 disminuciones de punto alto, como estábamos haciendo acá, seguiditas, ¿no? Entonces voy a hacer 4 disminuciones, miren. 1, vamos 2, vamos 3 y 4. Miren, 4 disminuciones de puntos altos. Ahora voy a hacer un punto alto solito. Y ahora aquí voy a repetir nuevamente 4 disminuciones de puntos altos. Listo, ya hice aquí mis 4 disminuciones que me faltaban. Y ahora voy a hacer un medio punto alto. Y luego aquí me voy a ir tejiendo 11 puntos bajos hasta llegar al marcador. 11 puntitos bajos. Listo, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 34 puntos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a tejer solo en puntos bajos y disminuciones de puntos bajos, ¿ya? Vamos a cerrar primerito la vuelta. Un punto deslizado, una cadena y nuestro primer punto bajo de la nueva vuelta. Y vamos a tejer 4 puntos. Ya hice 1, vamos 2, 3 y 4 puntos. Ahora voy a hacer una disminución. Aquí voy a hacer una disminución. Miren, así hicimos 4 puntos y una disminución. Ahora voy a hacer 3 puntos bajos y una disminución y lo voy a repetir 2 veces. 1, 2, 3 y una disminución. Repito nuevamente. 1, 2, 3 y una disminución. Ya, repetí 2 veces 3 puntos bajos y una disminución, ¿no? Ahora voy a hacer 2 puntos bajos. Voy a tejer solo 2 puntos bajos. 1 y 2 puntos bajos. Ahora repito nuevamente, voy a hacer aquí una disminución. Una disminución. Y 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y repito nuevamente, una disminución y 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Ahora voy a hacer una disminución. Y tejo normalmente estos 4 puntitos que me faltan. 1, 2, 3 y 4. Miren. Y hasta ahí tenemos 28 puntos, ¿no? 28 puntos tenemos hasta ahí. Ahora, lo siguiente que nosotros vamos a hacer es vueltas de altura, pero las vamos a hacer distintas estas vueltas de altura. Las vamos a hacer, recuerden esos puntos bajos que solemos hacer con doble lazada. Entonces vamos a hacer esos puntos bajos y vamos a levantar, a ver, nos toca levantar. A ver, serían 1, 2, 3. 3 vueltas de altura de puntos bajos con doble lazada. Entonces les voy a indicar cómo es la puntada y ustedes luego levantan las 4 vueltas de altura. Ya, primerito voy aquí a cerrar esta vuelta. Punto deslizado, cadena y voy a hacer el primer punto de esta vuelta, ¿no? Entonces el punto de doble lazada es así, el punto bajo. Ingreso en el punto como que voy a hacer un punto normal. Miren, tengo 2.
Ahí cojo la lazada y me introduzco nuevamente en el punto, saco, miren, y me quedan aquí estos bucles, 4 bucles. Tomo la lazada y tejo de una esos 4 bucles. Ese es el punto bajo con doble lazada, ¿ya? Entonces voy a poner aquí en el primer punto que hice. Les voy a repetir. Todavía no cojo al inicio lazada. Introduzco en el punto, saco y tengo 2, ¿no? Cojo lazada, introduzco en el punto, saco y tengo 4 porque cogí lazada. Cojo lazada y tejo esos 4 puntitos así, miren. Entonces, esta puntada la voy a repetir punto sobre punto. Recuerden que tenemos 28 puntos. Y de esta puntada voy a levantar 3 filas de altura. Listo, miren, yo ya terminé de hacer mis 3 vueltas de altura. Como les dije, ahora voy a cortar esta hebra porque ya no voy a utilizar este estambre. Voy a utilizar ese estambre que yo les dije también, el cristal, que es más gruesito. Miren, este es el grosor del uno y este es el grosor del otro. Este mide como unos 2 milímetros y este como unos 3, 4, casi 4 milímetros, porque es el doble de este. Bueno, vamos a cambiar a este color de estambre porque, bueno, tanto estas 3 filas que hicimos con las 3 filas que voy a hacer ahorita, esos vamos a peinarle, ¿no? Para que nos dé este efecto así, miren, ¿no? Bueno, vamos a hacer eso. Entonces aquí yo voy a cerrar esta vuelta, así. Voy a cerrarle así, voy a hacerle punto deslizado con este mismo. O no. ¿Saben qué? Porque está cortita y ya le corté. Con este no importa con cuál le cambien primero o después, porque esto como va cepillado luego no se va a notar. Entonces aquí termino de hacer el punto deslizado con este. Entonces ahora sí voy a amarrar estas 2 hebritas. Miren así. Y luego ahorita tengo que hacer, aquí yo estoy utilizando el mismo crochet, ¿no? El mismo, a pesar que este es grueso, pero yo le voy a utilizar el mismo crochet de 1,75. Si quieren cambiar a uno más grandecito, lo pueden hacer, no hay problema. Bueno, aquí ya estaría, aquí vamos a hacer nuestro primer punto. Aquí vamos a hacer solo puntos bajos. Recuerden que acá hicimos esas puntadas doble lazada, aquí solo puntos bajos, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer esto, miren. Y vamos a ir tejiendo punto sobre punto. Vamos a hacer, vamos a hacer 3 vueltas de altura de puntos bajos. Miren, cogiendo el punto completo, vamos a hacer 3 vueltas de altura. Aquí, ¿cuántos puntos tenemos? 28, ¿no? 28 puntos, 3 vueltas de altura de 28 puntos. Listo, miren, yo ya terminé de hacer mis 3 vueltas de altura de 28 puntos bajos. Y aquí voy a terminar ya de hacer esta vuelta. Aquí le voy a cerrar con un punto deslizado. Corto la hebrita. Zafamos y con la agujita vamos a desaparecer dentro de aquí del tejido. Y listo, miren, así nos queda la botita. Ahora lo que vamos a hacer es con este cepillito que yo tengo así de mascota, me compré exclusivamente para mis amigurumis, solo lo utilizo en los amigurumis. Lo que voy a hacer es peinar. Voy a peinar de aquí nada más hacia arriba, ¿ya? En realidad el que da harta pelucita va a ser el blanco, ¿no? Porque ese sí es 100% sintético. Entonces como es acrílico sale harta pelucita. Entonces vamos a peinar toda esta parte bien peinado hasta que nos quede así, miren. Y luego le peinamos así para abajito. Le hacemos así, ¿no? Vamos a peinar entonces toda esta parte. Y así, miren, les queda, si quieren hacerle más pelucita, pues le peinan más, ¿no? Y así nos queda, miren, la botita. Ah, todavía nos falta. Tenemos que hacerle aquí puntos deslizados. En toda esta parte de aquí vamos a hacer puntos deslizados con un estambre. Miren este color de estambre que tengo aquí. Es el mismo estambre que hicimos la blusita. O sea, la parte de arriba del vestido. Es ese mismo estambre, entonces lo que vamos a hacer es puntos deslizados. Vamos a coger así de esta manera, miren. Así, como es en estas hebritas que se ven vistas, en estas. Entonces vamos a ir tejiendo así. Por ejemplo, nos pinchamos en esta de aquí.
miren, cogemos el estambre y vamos a ir haciendo puntos deslizados. Hacemos así, aquí primerito una cadena, jalamos para que no se nos zafe y vamos cogiendo, miren, hebrita por hebrita, haciendo puntos deslizados, así. Miren, cojo una hebrita y hago un punto deslizado, cojo la otra hebrita y hago otro punto deslizado, y así hasta completar toda la vuelta. Y listo, miren, así ya nos queda puesto el filito, todo, la botita peinadita. Entonces tenemos que hacer 2 de estas igualitas. Ahora vamos a colocar el cabellito. Déjenme alzarle un poquito, ya, la cámara, ahí. Vamos a colocar el cabellito y miren, vamos a hacer un cabello distinto. Hemos estado haciendo el cabello solo tejido. Yo les estoy dando algunas con estas colecciones de muñequita, les estoy lo que trato de lo poco que sé, trato de transmitirles de qué maneras nada más ustedes pueden poner el cabello. Puede ser tejido, puede ser solo en hebras. Voy a utilizar esta, miren, este estambre que se llama Cristal. Recuerdan que hicimos las botitas con un blanco, yo tenía blanco, pues para este es el mismo estambre, pero es un color como más cafecito, ¿no? Este estambre, como les digo, se llama Cristal, es acrílico 100% y mide alrededor de casi unos 4 milímetros, ¿no? Es bien gruesito, ya. Ahora, lo que yo voy a hacer es, voy a hacerle 2 trenzas, ¿ya? Voy a primero a ubicar el centro, miren, más o menos aquí el centro, de aquí entre los 2 ojos, voy a buscar el centro. Y de esta aquí, de donde están las cejas, voy a subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquí, miren. Esta es la 7, ahí le pongo, ¿no? En la fila número 7, ¿ya? Y bueno, yo le puse así alfileres, simplemente, no es que cada alfiler tiene que tener una medida, no, simplemente le puse para que cuando pongamos el cabello sigamos la línea recta, básicamente. Pongámosle un poquito más acá, parece, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Vamos a poner cabello justo donde está, desde aquí que empieza todo esto, y vamos a ir poniendo el cabello en cada una de las filas, así. Y vamos siguiendo esta secuencia así, todito, hasta llegar acá donde está el otro. Entonces vamos a poner una fila acá y luego otra fila pegadita a la otra de cabellos. Entonces el objetivo es que si ponemos, por decirles, ¿no? Una hebra acá. Y por decirles la otra, déjenme ver, tengo acá un pedacito, la otra acá, entonces van quedando así, ¿no? Para que luego simule, van a quedar así juntas, para que luego simule como que está partido en la mitad peinado y se coge un pedazo de cabello acá y se hace una trenza acá y una trenza acá. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces nosotros, bueno, el largo que ustedes quieran dejarle el cabello ya es su preferencia, pero yo le voy a hacer, déjenme medir cuánto mide esta hebrita. Ya miren, esta hebra mide 56 centímetros, ¿ya? Entonces ustedes van a cortar hebras de 56 centímetros, ¿ya? Porque esto va doblado así y va puesto el cabellito aquí y cae así, ¿no? Así va a caer el cabello. Entonces vamos a hacer estas hebras de 56 centímetros. Si quieren hacerle más larga, lo pueden hacer, ¿no? Bueno, vamos entonces a ir colocando así de esta manera, verán. Déjenme ver, acá tenía otra hebrita ya cortada. Ya, aquí ya tengo las 2 hebras para indicarles cómo vamos a ir poniendo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, está ¿no es cierto? ¿Dónde es? Entonces, miren, está en este punto. Entonces yo cojo el punto así y me meto donde está el alfiler. Así, miren, les voy a sacar ya. Y voy a colocar así de esta manera. Paso por acá. Me queda esta orejita, de aquí adentro de la orejita, miren, le paso así y luego jalo y ya me queda un mechoncito. El otro mechoncito le voy a poner al ladito, ¿no? Recuerden que voy a ir haciendo fila por fila y aquí, por ejemplo, me pincho así y salgo por donde está el otro. Miren, doblo el pedacito de lana que ustedes han cortado. Ponen así, sacan y por esta orejita van a sacar la hebra, así, miren. Entonces vamos a ir poniendo así, el una a una, déjenme apretarle bien. La una queda para un lado y la otra para el otro lado, ¿ya?
porque luego de aquí vamos a coger así todo el cabello y le vamos a hacer las trencitas. Ya cuando esté todo puesto, obviamente se va a ver más volumen. Entonces van a ser así. Entonces, como les dije, no, esta fila vamos así, fila por fila vamos poniendo un bucle en cada filita, ¿no? De todas de este lado y luego todas de este otro lado, ¿ya? Vamos a hacer ese proceso hasta acá, miren, hasta acá, ¿no? Entonces, hasta dónde va el alfiler, ustedes bajan así rectito y el alfiler va a estar colocado. Aquí esta es la vuelta final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 filas dejo. Y ahí le pongo el alfiler, ¿no? Y así vamos a ir colocando. Vamos a hacer ese proceso. Se me ocurrió, miren, con el mismo, obviamente, tipo de estambre, ¿no? Irle alternando. Ponerle, no sé si ustedes desean hacerle así, miren. Por ejemplo, ponerle unos 2 que 3 oscuros y luego uno claro. Así como que para que simule que fueran rayitos. Si ustedes desean hacerle así, lo pueden hacer o si no de un solo color. Entonces les doy esta opción también así para que ustedes vayan a ir poniendo así alternando. Unos 3 oscuritos y un clarito. Y así en los dos lados. Y listo, miren, yo aquí ya terminé de poner su cabello, ¿no? Está hecho los detalles de su cara también. Y bueno, miren, así como les decía, me quedó el cabello ya colocado, miren todo. Aquí está en la parte de atrás. Queda como en punta porque obviamente acá en la parte de abajo se van a ver más largos los cabellos, ¿no? Bueno, entonces verán aquí lo que vamos a hacer es, como está aquí justo la mitad, miren, se ve así en el centro y se ve en la parte de atrás. Nosotros lo que vamos a hacer es simplemente, miren aquí, este es justo del lado de acá y estos son del lado de acá, ¿no es cierto? Déjenme mirarle bien. Sí, este es para acá. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es una trenza aquí y una trenza del otro lado. Pero la trencita, bueno, voy a coger este primer pelito así. Lo voy a tratar de... No le peinen con ningún cepillo porque se les va a esponjar. Pero si ustedes quieren ese efecto, pues lo pueden hacer. Simplemente así, miren, van a agarrar. Entonces debe quedar la trenza así, miren. Entonces ustedes le van a hacer aquí la trenza para que quede de este lado. Entonces yo voy a dividir obviamente esto en 3 partecitas. Bueno, ustedes creo que son más expertas en mí en hacer trenzas. Deben haberles hecho trencitas mucho a sus hijitas. Yo, bueno, no tengo hijos, hijas mujeres, solo varones, así que no hice trenzas. Creo que me hacía trenzas yo. Y bueno, vamos a hacer así las trenzas más o menos, miren. Así vamos a ir cogiendo una partecita acá. No es que tampoco es que tiene que salirles bien peinada, pero perfecto el grosor y tanta cosa. Pero más o menos yo les doy una idea, ¿no? De cómo lo pueden hacer. Ya. Así, miren. Entonces, esta trencita va a quedar así. Entonces, aquí nosotros vamos a ponerle. Yo le hice así, verán. Primero tengo unas ligas. Ya estaba puesto, por eso está como de pelitos. Porque estaba puesto ella mismo. Sino que les zafé para indicarles. Entonces, yo aquí le voy a poner una liga como para que le apriete más, ¿ya? Pese a que sí tenemos las vinchitas, pero las vinchitas le quiero poner más como encima, como decoración. Entonces, miren, la vinchita, ustedes le ponen aquí encima y simplemente acá atrás le hacen un nudo o 2 nudos, como ustedes quieran. Miren, si le hacen un nudo, queda así. Entonces, esta es la idea, que así vaya las trenzas, no que las formen hacia atrás, sino que se venga acá adelante, ¿ya? Como las trenzas van así, yo aquí, miren, en esta parte de acá obviamente no tiene cabello, pero como va a tapar así si ustedes desean dejarle fija las trenzas, lo que pueden hacer es poner un poquito de silicona y pegar así. No, para que no se mueva y les quede siempre las trencitas para adelante, ¿ya? Porque realmente no es que esta es una muñeca que le puedan zafar y hacerle tantos peinados, porque no tiene el cabello en toda esta parte de aquí, sino que solo va a simular las trencitas hacia adelante y quedaría fijo, ¿ya? Entonces vamos a hacer este proceso en el otro lado. Y miren, así nos queda Génesis con las 2 trencitas ya hechas, muy coquetas. Miren, le quedó muy coqueto su vestido. Vamos a colocarle esta bufandita. Pues la bufanda simplemente, me están persiguiendo unos hilos. Simplemente así le ponemos como cuando nos ponemos las bufandas. Entonces vamos a poner así. Le vamos a dar una vueltica así. Miren, y esta que salga así, simplemente que quede así. Miren,
la bufandita puesta, le pueden poner como ustedes deseen. Y por último sería ya nuestras botitas, miren, las botitas simplemente entran así fácilmente. No debe ir ni amarrado ni nada. Miren, ya quedó las botitas y quedó toda nuestra Génesis. Y listo, ya tienes a tu muñeca Génesis terminada. ¿Viste qué fácil fue seguir cada paso cuando tenemos todo el tutorial a la mano? Si te encantó este resultado, no te pierdas el resto de la colección aquí en el canal. Hay muchísimas amigas esperando por ti. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún diseño exclusivo. Y déjame en los comentarios de qué color tejiste el vestido de tu Génesis. Nos vemos en el próximo tutorial. Bye bye.